Nacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, domingo 6 de junio de 2021. Bienvenidos a Estado Nacional. Connie, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Matías. ¿Qué tal? Es una forma de decir, porque no estamos del todo bien. Estamos viviendo momentos muy difíciles. Muy complicados nuevamente. El coronavirus está marcando la agenda y la preocupación, ¿cierto?, de los chilenos. Tenemos récord de contagios activos, tenemos también una ocupación de camas UCI muy alta y también varios rezagados, cientos de miles de rezagados en el proceso de vacunación. De todo eso vamos a hablar en los próximos minutos con el ministro de Salud, Enrique París, que ya se encuentra en nuestro estudio. Y hoy también estaremos con un ojo puesto en Perú, porque son horas de definición. Recién salieron conteos en boca de urna, que son bastante fiables según uno revisa la historia hacia atrás, pero dan por los pelos un poquito arriba Keiko Fujimori sobre Pedro Castillo, pero probablemente en el transcurso del programa vamos a ir a Perú si es que la OMPE, que es un poco el CERVEL nuestro, da los primeros conteos ya oficiales, pero está muy reñida la elección en el Perú. Y con nuestro panel también tenemos varios temas que conversar. Los proyectos de retiros, de cuarto retiro y 100% de retiro de los fondos previsionales. La crisis que dejó en la derecha la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera. Aquí comienza Estado Nacional. En las últimas semanas hemos tenido un aumento en la incidencia y un sistema hospitalario muy exigido. Debemos implementar aproximadamente entre 50 y 100 camas más. Las personas en comunas en cuarentena podrán usar su pase de movilidad solo dentro de su propia comuna. No se puede atribuir al pase de movilidad el aumento que hemos tenido en las semanas anteriores. Todas las vacunas pueden presentar algunos efectos adversos y no va a haber ninguna persona que tenga la vacuna AstraZeneca que no va a tener una segunda dosis. Ya estamos aquí en el estudio con el ministro de Salud, Enrique París. Ministro, muy buenas noches. Gracias por estar aquí en momentos tan complicados en que la gente tiene tanto interés de conocer su versión de los temas. Buenas noches, Matías. Buenas noches, Connie. Buenas noches, ministro. Llevamos 3 días, no el día de hoy, ¿cierto?, porque la cifra fue un poco más baja, pero llevamos 3 días sobre los 8.000 nuevos contagios diarios. Ayer se alcanzó, de hecho, la segunda cifra más alta de toda la pandemia. Hoy solo quedaban 30 camas UCI en la región metropolitana. ¿Qué pasó, ministro? ¿De quién es la responsabilidad o la culpa? ¿Fue culpa del Día de la Madre, las elecciones del 15 y 16 de mayo, el fin de las cuarentenas en la región metropolitana o el pase de movilidad? Bueno, la verdad es que la culpa es del virus, en primer lugar, pero también es probable que tenga que ver la mayor circulación de la cepa brasileña. Hoy día o mañana va a salir un artículo de Tomás Pérez Acle explicando eso muy bien. Hablé con él, de hecho, hoy día. También, obviamente, el aumento de la movilidad. Aunque el aumento de la movilidad, según los estudios de la Universidad Diego Portales, que es el que hace un estudio bien acabado, permite demostrar que hay aumento, pero no permite correlacionar eso con el aumento de la circulación viral. Sin embargo, nosotros lo que observamos, porque veníamos bajando levemente y de repente aumenta, y aumenta fundamentalmente porque aumenta la positividad. Obviamente la positividad indirectamente indica que van a haber más casos, y porque comenzamos a hacer más test. En este momento nosotros estamos haciendo más de 82.000 test diarios, hasta 84.000 test hemos hecho, porque agregamos al test de la PCR el test de antígeno, que es mucho más rápido, está listo en 1 hora y media, y eso hizo aumentar inmediatamente el número de casos, porque la positividad de ambos, incluso de la PCR, va disminuyendo, y eso como que me tranquiliza un poco. Hoy día me preguntaban aquí, antes de entrar al programa, la positividad de Punta Arenas, por ejemplo, de la PCR, es del 3,5%, 3,54%, y la positividad nacional de la PCR es del 8, va a ser mañana, 8,4%. O sea, la metropolitana, sin embargo... O sea, lo que usted está diciendo, ministro, para entenderlo bien, es que en gran parte la razón de que estemos en este pic, porque estamos nuevamente, ¿cierto?, en un pic de contagios, se debe a que estamos buscando más y haciendo más test. ¿No es eso relativizar de alguna manera la gravedad del momento? No la quiero relativizar de ninguna manera. Todo lo contrario, y quiero que la gente entienda
que hay que preocuparse mucho, porque no puedo relativizar si tengo las unidades de tratamiento intensivo llenas. Sí. El promedio de ocupación de camas en este minuto a nivel nacional para mañana es del 96%, igual. Estuvimos en el 97, ahora bajamos al 96, no es ningún consuelo. Por lo tanto, sabemos que están ingresando más pacientes a la UCI. ¿Y quiénes ingresan? Gente joven. Y por eso es que también estamos haciendo esa campaña especial. La próxima semana vamos a vacunar durante 3 días solo a los rezagados, que son más de 800.000. Y esos rezagados, que deberían haberse vacunado en algún momento, son los que están ingresando a las unidades de cuidados intensivos. No, yo creo que la cepa brasileña, que es mucho más contagiosa, está influyendo probablemente la mayor movilidad, aunque no se pueda demostrar claramente. Yo no sé si el Día de la Madre o no. Las elecciones yo creo que no. Claramente se ha demostrado que nunca después de las elecciones hemos tenido mayor movilidad, mayores contagios. Si uno mira, depende de qué mire, ¿no es cierto? Pero tenemos más del 54% de la población objetiva vacunada con las 2 dosis, o 44% si es que es la población nacional, depende de qué. Sí. Pero estamos arriba a nivel mundial. Entonces uno dice, nos tendremos que acostumbrar o tendremos que asumir que la vacuna que mayoritariamente nos estamos poniendo es una vacuna que tiene virtudes o tiene sus ventajas o fortalezas, a lo mejor en evitar hospitalizaciones, pero tiene una debilidad evidente en evitar contagios. ¿Usted lo asume? Si nos comparamos con Israel y con Inglaterra, que cuando lograron el 75% de la vacunación con la primera dosis, mostraron una caída en los contagios y en el ingreso a los hospitales. Sin embargo, usaron otras vacunas. Sí. Nosotros todavía no llegamos... Pfizer. Sí, principalmente. Nosotros todavía no llegamos al 75% con una dosis. Pero vamos a llegar esta semana. Y yo estoy seguro, porque el R también está bajando, la positividad está bajando, yo estoy seguro que aproximadamente el 15, en una semana más, vamos a observar un cambio. Me está diciendo, Ahora, ministro, que estamos en la meseta alta. Porque si uno mira estamos en una efectivamente, meseta alta. En los casos nuevos, en los 7.200, llevamos, si revisamos promedios móviles semanal, o sea, promedio diario de semana móvil, estamos hace 5 días estacionados muy alto, Sí. pero estacionados en los 7.000, 7.200. Usted nos está diciendo, y le quiere decir a la gente que estamos en la parte alta, estamos en el pic, yo alto, creo... o que puede haber más aún. No, yo otras veces me he equivocado y lo reconozco, porque una vez dije que me explicaran cómo habían calculado de los 8.000 y llegamos a los 8.000. En 2 días. Claro. Por lo tanto, lo que pasa es que yo no soy el que hago los cálculos. Obviamente que hay un montón de asesores que trabajan en ese tema y no es fácil hacer el cálculo. Por eso también llamo a otras personas. Nosotros pensamos que estamos como dices tú, en una meseta alta en este minuto, pero la señal que me da la PCR y la positividad del test de antígeno me hace pensar de que va a comenzar a declinar esa cantidad de... ¿Cuándo empieza a declinar desde esta meseta alta en que estamos? Yo creo que el 15, como dije, y se lo he dicho al presidente, es probable que ya tengamos un efecto más claro de la vacuna. Y me voy a referir a la duda de la vacuna. Sí. La vacuna es muy buena. Y acaba de salir un artículo en La Tercera hoy día, donde en un pueblo de Brasil, no sé si lo alcanzaron a leer, Sí. vacunaron de forma masiva. Cayó al tiro el contagio, no hubo más entradas a los hospitales. Se usó la misma vacuna, la Sinovac. La ventaja que tiene Sinovac es que es el virus completo, por así decirlo. Las otras vacunas tienen parte del virus. Yo creo que es una buena vacuna, sin embargo la diferencia es que probablemente con una dosis tiene diferencias con otras vacunas, pero con las 2 dosis tiene el mismo efecto. O sea, tú al colocarte las 2 dosis 14 días después, tienes el mismo efecto. Y pero no tiene la misma efectividad en detener el virus, que era lo que preguntaba Matías. O sea, ministro, uno dice... Las vacunas... Y quiero preguntar no directamente, tienen... porque lo que uno ve es que efectivamente es muy efectiva en detener las muertes. O sea, si alguien Así se es. contagia, lo más probable es que no se muera, Sí, así es. ni tampoco Ingresa a la termine, UCI. ¿cierto?, ingresa en la UCI. Así Y eso es. es importantísimo. Así es. Pero da la impresión, por los números, que no detiene la cadena de contagios. De hecho, hay quienes sostienen, Juan Carlos Said, digamos, esta semana dijo que con esta vacuna se deberá vacunar al 100% de la población para lograr efectos reales y tener inmunidad de rebaño. La Organización Mundial de la Salud aprobó esta vacuna, que estén vacunados con Sinovac, que es una noticia para nuestros compatriotas, puedan poder viajar a España.
España, les va a servir el pasaporte que ellos están haciendo para la Unión Europea. Ninguna vacuna es capaz de ser efectiva, muy efectiva o 100% efectiva para la transmisión del virus, o sea, para el contagio, ninguna. Esta vacuna, según el estudio inicial que se hizo en Brasil, demostraba sobre el 50%, después otros estudios, y los que hicimos acá con Rafael Arao, demostraban más del 60% de ventaja para evitar el contagio, pero ninguna vacuna evita el contagio. Por eso que nosotros hemos dicho, el mismo Said ha dicho que somos exitistas, y él ahora dice que la vacuna no es efectiva para evitar el contagio. Nosotros nunca hemos sido exitistas, todo lo contrario, hemos dicho que hay que mantener la mascarilla, hay que mantener el lavado de manos, el distanciamiento físico, respetar el toque de queda, en fin, porque la contagiosidad, o sea, la posibilidad de transmitir el virus no disminuye de forma llamativa. Ministro París, no está del todo claro el universo de personas que hoy día están en camas UCI. ¿Qué porcentaje de esas personas está vacunada? No, eso está claro. Al revés, el 80% de los que están en UCI no están vacunados, desgraciadamente. ¿Ninguna de las 2 dosis? No, algunos tienen una dosis y algunos no completaron obviamente su esquema, pero el 80% de los que no tienen su esquema completo o no tienen vacuna están en la UTI. Eso lo presentamos hace pocos días atrás en el punto de prensa y aquí está muy claro. Además coincide también con los casos sintomáticos. El 76% de los sintomáticos no está vacunado. Ya, pero eso significa, y el 75% ministro, de los confirmados no está vacunado. Sí. Eso significa que hay un 20% de las personas que están en las UCI o que han llegado a las UCI que están vacunadas. Que sí están vacunados dos veces, con las dos vacunas. Sí, puede ser. Ya, es que eso es un porcentaje que no es menor. Pero esas personas no están enfermas solo porque tienen la vacuna. O sea, no, la vacuna los defendió del coronavirus. Pero si esa persona tenía un cáncer, tenía un infarto cardíaco, tenía una obesidad mórbida, tenía una hipertensión arterial, una diabetes descompensada, ingresa a la UCI, o era fumador, ingresa a la UCI por la enfermedad concomitante, más el coronavirus. No digo que el coronavirus no actúe, pero no es lo mismo. Está con coronavirus, pero no lo llevó el coronavirus a la intubación. No, lo llevó el coronavirus probablemente, pero el coronavirus actuó sobre un terreno abonado, o sea, sobre una persona que no está sana. No es una persona sana. Solo para completar esas cifras que usted dice, es cierto que las entregó el otro día efectivamente en la conferencia, pero ¿por qué no se hace como algo sistemático, ministro, que se entregue en todos los días, digamos, por ejemplo, el número de contagiados, de internados en la UCI y de fallecidos, pese a estar vacunados con las 2 dosis, como lo hace, por ejemplo, Israel, que lo hace así? Ya lo hicimos una vez y lo vamos a seguir haciendo 2 veces por semana, tal como lo prometió el doctor Rafael Arao, quizás de las mejores campañas que hizo la presentación. Quizás puede ser una de las mejores campañas para incentivar a la gente que se vacune. El doctor Duñac también lo ha presentado. De hecho, nosotros presentamos también un cuadro que, no sé si lo tengo acá, pero que es muy llamativo. Voy a aproximar las cifras, pero si tú estás vacunada, o si no estás vacunada al revés, tienes 4,7 veces más posibilidad de caer a la unidad de cuidados intensivos que si estás vacunada. Tienes 3,7 posibilidad de morir si no estás vacunada. O sea, la vacuna protege evidentemente de morir, de ingresar a la UCI. Si uno mira en la conformación de los pacientes UCI con COVID hoy día, vemos que desde el 24 de mayo en adelante, de manera preocupante y sostenida, ha venido aumentando la población de 70 años o más. ¿Tiene alguna explicación para eso, ministro? Porque fue cayendo durante mucho tiempo. Sí. Cifras oficiales de ustedes, las estoy revisando hace muy poco. No tengo clara esa curva. No es así. Las cifras oficiales. ¿Los de 70 años y más? Sí, está con 440, 400... Lo tengo acá porque... Desde el 24 de mayo. Está bien. Los de 70 y más yo no tengo la impresión de que estén ingresando más a la UCI, Matías. Venía bajando y desde el 24 de mayo empieza con 390 y hoy día están 430, 440 aproximadamente. Aquí tengo la curva. Los mayores de 70 años, que es la curva azul, está prácticamente plana. Hay una levísima como aumento, pero son... No, por eso le preguntaba si obedece a algo en particular. No. Porque hay una pequeña alza. Los que sí han aumentado enormemente son los menores de 39 años. Sí, pero eso viene es la curva azul. Siempre la muestra Duñac, ahí tenemos 723 pacientes menores de 39 años
En la UCI contra 439 mayores de 70. Ministro- Sí, tú tienes razón, ha habido un leve aumento, Sí, pero desde no es 24 meses. un aumento Y en lo que importante. sí ha habido un aumento significativo... Probablemente son no vacunados. Ya. ¿Usted cree que no Por se- eso quería sí. preguntarle si usted Ya. tenía antecedentes. No Eh, probablemente, es casi seguro que son no vacunados. Ministro, en las cifras que sí han tenido un aumento significativo son las cifras de muertos. Sí. Si comparamos, si el año pasado murieron 16.800 chilenos por COVID, este año ya van más de 12.000 y según varios viene lo peor todavía. O sea, si vemos el promedio mensual, por ejemplo, de este año es 2.444 muertos, mientras que el año pasado fue de 1.682. ¿Cuál es la explicación? Pensando de nuevo en que con la vacuna lo que se debiera frenar precisamente es la muerte por COVID. Y Sí. las cifras dicen que solo han aumentado. Sí, En pero 5 meses también, llevamos el 66% de pero los muertos del año también han pasado. aumentado los casos. Sí, Por claro. lo tanto, si tú calculas la proporción de gente que ha fallecido en proporción al aumento de los casos, ustedes La mismos tasa dijeron menor. que habíamos tenido, la tasa bajó. Tenemos una letalidad de 2,1% ahora, mucho más baja que al inicio de la pandemia. Claro, pero Eso- esto igual significa, ministro, porque o sea, si uno lo estira como en promedio, que aquí eran todos los pasajeros y nos acostumbramos Lamentablemente a que se sí, muriera sí, tanta gente. Lamentablemente sí, lo reconozco, es terrible y lamento, digamos, y acompaño a las familias que han perdido personas, pero los casos han aumentado tanto, ustedes mismos lo han dicho, el 9 de abril 9.171 casos, no se me va a ir, que la letalidad al fin ha ido bajando, porque si tú tienes más casos, un universo mayor de gente infectada, y obviamente también tienes un aumento pero menor de la gente que muere, la letalidad baja, y la letalidad está más baja que al comienzo de la pandemia, está en 2,1. Ministro, se me quedó un tema de la vacuna atrás porque ustedes están con una campaña fuerte de que los 800 y tantos mil personas entre 29 y 49 años, me parece que es el segmento, hay 800.000 personas que tienen acceso gratuito a una vacuna y no se la han puesto, y Así esos es. son los que terminan más graves. Así es. Y ustedes quieren que vayan, pero ¿qué incentivos van a poner? ¿Ustedes tienen pensado, como en otras partes del mundo, que hay desde cervezas, como dijo Biden, lo dijo textual, Bueno. hasta, no sé, hasta otros incentivos en plata en otros países del mundo? No, plata no, pero... Y segundo, disculpe, ¿por qué frenar? Porque estaban bajando progresivamente, frenan en los 23 años para priorizar este segmento que se quedó rezagado y que no dejar libre. Todo quien se quiere ir a vacunar, vaya a vacunarse. ¿Y cómo logras eso si las vacunas no llegan masivamente a Chile? Las vacunas llegan por embarques. No llegan millones de vacunas, ni tenemos millones de vacunas guardadas. Esa es una pregunta que siempre nos hacen. ¿Por qué no abren todo? Creo que Said también lo dijo. Sí. Es muy fácil decir eso, pero las vacunas, los productores no las entregan en forma masiva. Nos llegan 450.000 dosis de vacunas, Pfizer, por ejemplo, una vez a la semana. Nos llegan 2 millones de Sinovac. Y estamos poniendo 900.000 dosis de vacunas al mes, a la semana, perdón. Entonces, claro, si tuviésemos todas las vacunas aquí guardadas, las 40 millones, lo podríamos hacer. Pero me pregunta, pero ¿por no qué se puede priorizan? hacer. ¿Por qué priorizan rezagados versus menores de 23? Porque los rezagados son los que están cayendo a la UCI, pues. El segmento por las etario más. edades, claro. Obviamente que nos costó hacer esa estrategia, pero nos dimos cuenta que si no vacunamos a los rezagados, vamos a seguir teniendo más pacientes que ingresan a la UCI. Obviamente que vamos a vacunar a los de 22, 21, 20. Nosotros habíamos dicho que a fines de junio íbamos a tener El esa 80. última semana Sí. a los de 18. Vamos a llegar mucho antes. Vamos a cumplir antes la meta de vacunar a los de 18 años y después, si Dios quiere y si podemos, vamos a vacunar entre 12 y 17 años, porque ya Están los planes. Pfizer están se aprobó eso en Estados Unidos y en Chile se va a someter, o sea, ya se sometió al escrutinio del ISP. Ministro, el ex ministro Jaime Mañalich esta semana dijo que es muy probable que lleguemos a los 10.000 casos diarios este mes de junio. ¿Usted coincide con eso? En este momento, para mañana tenemos menos de 7.000. Ya, pero es lunes. No lo veo, pero no me atrevo a hacer ese tipo de pronósticos ni a favor ni en contra. Yo tendría que tener las cifras en la mano y cuando sospeche eso decirlo, pero en este momento no lo veo, afortunadamente. Ya, y le pregunto... Nosotros estamos viendo todos los días, de hecho ayer tuvimos una reunión larga, todos los días el tema de la cantidad de casos, de las PCR,
test de antígeno y por este minuto no lo veo así. Lo que sí, la ocupación de camas va a seguir alta. Eso. ¿Y van a ¿Por ser qué? suficientes las 4.500 Por- camas o tendremos que llegar a las 5.000? Porque las camas se ocupan 14 días o 10 días después del pic. No, yo creo que vamos a tener que seguir haciendo el esfuerzo para tener más y más camas. 5.000 De camas, hecho, ¿usted de cree que hecho vamos a el tener que Félix llegar? Bulnes ayer abrió casi 10 camas nuevas. Las clínicas Santa María y Dávila han hecho un esfuerzo gigante. La Dávila va a transformar una parte entera de la urgencia en camas UTI y otros hospitales, sobre todo el San Borja, que se quemó, pero ya lo arreglamos. La Posta Central, el Hospital Metropolitano van a estar dedicados exclusivamente a camas COVID. Solo para terminar esta parte acerca de lo que viene y de los contagios, como evaluación, ministro, cuando uno ve, digamos que da la impresión que peor en todo que hace un año atrás cuando creíamos que estábamos en el pic. No es así. Quiero preguntarle, porque Hace un tenemos año más atrás, contagios. Hace un año atrás hacíamos 2.000 exámenes de PCR. Y si tú ves la curva de hace un año atrás, la cantidad de fallecidos que habían en relación a la cantidad de infectados era muchísimo mayor que ahora. Muchísimo No mayor es que ahora. hoy día, finalmente, lo único que cambia es que se esté muriendo más gente joven. En cambio, el año pasado eso se sí, moría eso más sí. adultos mayores. Efectivamente. Pero hoy día, vuelvo a decir, estuve conversando con Tomás Pérez Acle. Aquí la cantidad de infectados, el número de totales, debemos informarlo siempre, debemos seguir Sí. informándolo. Pero lo que ustedes me decían, ¿por qué no informan los que mueren en la UCI sin vacuna, por ejemplo? Y vamos a tener que dedicarnos más a eso, o sea, a insistir en el tema de los que mueren sin vacuna, de los que entran a la UCI. Eso nos debería preocupar más que la cantidad global de infectados. Si nosotros nos comparamos Pero con tenemos otros países... récord de contagios activos hoy día, es récord. La información que sí, tuvimos sí, hoy día. eso- Ahí eso- hay un récord sí. que es el récord en toda la pandemia. Es indudable. La cantidad de camas ocupadas también, 97%. También. Hemos tenido otros momentos en la pandemia. Y el récord de contagios, el número de ayer fue el segundo más alto de toda la pandemia después del 9 de abril. 3 días Sí, consecutivos, sí. muy alto. Por eso 3 le días pregunto, tuvimos más ¿qué de es lo que está 8.000. mejor? 3 días más de 8.000. Por eso mi pregunta es, ¿qué es lo que está mejor? Está mejor que somos el tercer país del mundo con la tasa más alta de vacunación. Y si no Pero eso tuviésemos no la ha vacuna... disminuido, no ha hecho No. disminuir ni los contagios ni las muertes. pues, Pero, ministro. pero veamos la parte positiva. Si no hubiésemos vacunado, lo dijo Miguel O'Ryan ayer, tendríamos 25.000 casos diarios. ¿Cuántos casos tienen los países vecinos? Un país vecino tiene 40.000 casos diarios, otro tiene 39.000 casos diarios. Y tienen las UCI igual de completas y con una mortalidad muchísimo más alta que nosotros. Perú tuvo que reconocer ahora que tenía 130.000 muertos. Tuvo que porque triplicar. porque no seguía, digamos, no informaba... Ministro, respecto de lo que le preguntaba la Connie, las camas, vamos a llegar a las 5.000 camas, vamos a poder, usted nos mencionó varios hospitales. Usted durante la semana con el subsecretario de Uñac hicieron una explícita mención a 3 clínicas privadas. Sí. Indisa, las de la Cámara Chilena de la Construcción y ayúdeme usted con la tercera que era, bueno, el grupo más médico. el grupo más médica. La pregunta que me quedó a mí como televidente, que ¿está llamándole la atención a los otros? ¿Qué pasa Buena con los pregunta. Una Bueno. forma positiva de decirle, ustedes que bien están, diciéndole, ¿y ustedes cómo se ha comportado hoy? Porque una de las fortalezas del proceso es la integración, nos han dicho al menos, la integración público-privada. Sí. ¿Cómo se están comportando No, hoy día en general, reconversión de camas no, las clínicas privadas? En general se han comportado muy bien. Y la integración público-privada ha funcionado muy, muy bien. Se ha logrado aumentar el número de camas de forma fantástica, diría yo. Sí, antes habían 1.200 o 1.300 camas de UCI en Chile, ahora tenemos más de 4.000 camas. Es un esfuerzo gigantesco que se debe justamente a la integración público-privada. Y de ahí sale justamente mi deseo de que hagamos una reforma al FONASA, porque eso ha demostrado que nosotros podemos tener, y la reforma a la ISAPRES que acaba de salir, que no le dieron ni bola, las ISAPRES no pueden aumentar el valor de sus precios ahora. Salió en todas partes, ministro. No. El 2020 y el 2021 está congelado. No, salió equivocadamente porque dijeron que era durante la pandemia. Y no es así. Ministro, fue un es una tirón ley que de- va a servir para siempre. Fue cuando nombró solo a 3 de 20 que habrá, 25. ¿Es un tirón de oreja porque ustedes esperan más de las otras Bueno, el clínicas? doctor Duñac estimó necesario dar esa señal. Ministro, a la semana de implementado, usted mismo tuvo que
echar pie atrás, básicamente, y anunciar restricciones al pase de movilidad. Quiero preguntarle si fue equivocado el momento en que lanzó el famoso pase de movilidad, pensando también que hubo al menos 10 sociedades médicas que estuvieron en contra, que dijeron que se debía suspender. ¿10 sociedades médicas? 10 sociedades médicas No fue así. fueron las que publicaron la ley después. 6 sociedades médicas fueron las que firmaron con el Colegio Médico y me di el trabajo Sí. de buscar de las 6 cuáles estaban en Asocimed, cuáles estaban en la Academia de Medicina y solo 3 de ellas estaban o en la Academia de Medicina o en Asocimed. Ya, o sea, la usted- carta está usted no firmada lo- por 6 sociedades usted no lo médicas. considera No quiero decir eso, pero también cuando dice el Colegio Médico recibió el apoyo de todas las sociedades médicas, no es verdad. Hay 37 sociedades médicas en Chile, de las cuales firmaron 6 y de esas 6, solo 3 están inscritas como corresponde en la Academia de Medicina. ¿Cómo fue? Déjeme preguntarle, solamente volver al punto inicial. ¿No cree que fue un error porque hubo Sí, yo reconozco los La errores. oportunidad. ¿Un error, la oportunidad? Yo reconozco los errores y cuando hay error nosotros cambiamos. Y por eso es que hicimos un cambio y el pase de movilidad en regiones o en comunas donde hay cuarentena no se puede usar para salir de esa comuna. Uno puede usarla en la misma comuna, pero no puede salir a comunas en cuarentena, que fue el gran cambio que hicimos. Pero Y con este tampoco escenario, puede ¿usted no viajar. cree que habría que aplicarlo o más restrictivamente o suspenderlo Pero, Connie, hasta que estemos nuevamente en un buen eso momento? siempre que me demuestren que el pase de movilidad es capaz de aumentar los casos. Y eso no ha eso sido no se ha demostrado. demostrado? Por supuesto que no. ¿Quién lo ha demostrado? No, le quiero preguntar a usted. Usted No, debe tener las cifras. no se ha porque demostrado. unos, No se ha en el demostrado. sistema saben además, quién tiene ningún pase de cambio- movilidad, quién es Ningún vacunado. quién no. cambio se demuestra antes de 14 días. O sea, si el otro lunes tenemos un aumento, probablemente vamos a tener que decir, a lo mejor fue por el pase de movilidad. Pero eso hay que demostrarlo. Ministro, Y lo de las sociedades me molestó mucho porque dicen siempre lo mismo. El Colegio Médico recibió el apoyo de las sociedades médicas. No es así. Eran 6 sociedades ¿Pero qué médicas. expertos le recomendaron que sí era el momento para el pase de movilidad? Los que trabajan con nosotros en la mesa COVID, donde está el presidente, varios ministros. Pero me puede dar el nombre, de ministro, Salud. porque hemos escuchado todo el tiempo que hay... Rafael expertos que le Arauz recomendaron. trabaja con nosotros, Sí. la doctora Daza trabaja con nosotros, el doctor Duñac está en la misma mesa, Ya, yo pero estoy en esos la son misma ustedes mesa. mismos, pues, ministro. No hay expertos que no estén, ¿Y digamos... ¿Por qué ningunean a No, los no estoy expertos ninguneando, del estoy diciendo que ministerio? ustedes son las autoridades. Siempre dicen los expertos están fuera. Eso, bueno, yo he conversado con todos los ministros de salud de toda Latinoamérica, siempre los expertos están fuera Ahora, del gobierno y los que están dentro del gobierno no saben nada. El pase de vacunación, perdón, el pase de movilidad, además, aumentó la vacunación en forma pero impresionante. O sea, en una semana colocamos 900.000 dosis de vacuna una vez que se lanzó el pase de movilidad. Esa es la parte buena también del pase de movilidad. Ministro, lo que es objetivo es que el consejo asesor que tienen ustedes, que hay Consejo gente asesor. que... Sí, les dijo que, yo lo leí textual, que era buena la medida Sí, del pase de así es. movilidad, pero cuando los casos estén estabilizados o Reconozco, bajando, lo reconozco. aquí se daba subiendo. Lo conversamos con el doctor Erazo, estuve en una reunión con ellos y es así. Ellos encontraron que era muy bueno, incluso pusieron las mismas medidas que nosotros pusimos, que pudieran Sí. salir los papás con los niños. Lo vi, en fin. lo vi. Pero la oportunidad no equivocada. era la oportunidad de hacerlo. ¿Y por qué no le hizo caso? frenarla y volver dos semanas después? Porque el incentivo a vacunarse igual iba a estar. Es decir, si usted se vacuna, va a poder moverse más. Pero no Sí, todavía, pero sí. vacúnese por mientras. Sí. Bueno, es por eso que retrocedimos un poco, porque reconocimos que a lo mejor había que retroceder en ese punto, pero nosotros pensamos que es un estímulo muy poderoso para vacunarse y la misma Organización Panamericana Sanitaria ha reconocido que fue una medida estimulante para el tema de la vacunación y para dar más libertades. Ahora, nosotros hemos insistido también que el pase de movilidad no significa que tú no puedas o no dejes Ah, no, claro. las medidas. O sea, tienes que usar mascarilla, tienes que usar distanciamiento, lavado de manos, etcétera. ¿Podría haber una revisión del pase de movilidad o anuncio de nuevas restricciones Siempre, mañana lunes, siempre. que tiene el informe No, presencial? No creo que mañana lunes hagamos eso, pero siempre estamos dispuestos, y el presidente lo ha dicho, a hacer cambios en el paso a paso, en el pase de movilidad, en cualquier medida que nosotros tomemos. Si observamos que no está funcionando adecuadamente, obviamente que estamos dispuestos. Al pasar mencionó el R, que está bajando. Eso es muy interesante. El R es la tasa de contagio. Cada persona, es. ¿a cuánto se está contagiando? Así ¿Cuánto está el R en este momento? En este momento está cerca de 1, afortunadamente, Cer- llegando a 1.
Por lo tanto... ¿Llegando a la baja o llegando...? A la baja. O sea, ¿viene de casi 2 en algún momento? Sí, lo vimos ayer, llegó a casi 2 y está bajando rápidamente. Por ejemplo, en Punta Arenas la tasa de positividad de la PCR es del 3,5% y el R es bajísimo. En Atacama pasa lo mismo. En Magallanes tenemos al 80% de la población vacunada. Por eso yo tengo esa esperanza que cuando tengamos más del 75% con una dosis, vamos a tener bajas ¿Qué significativas. embarques vienen, ministro? Usted dice, ¿Perdón? no tenemos todas las vacunas que quisiéramos todavía. ¿Qué embarques vienen esta semana? Vienen 3 embarques más de Pfizer BioNTech de 450.000 dosis cada embarque. Cada uno. Sí. Ya, perfecto. Más Cancino que se repite y pronto se va a aprobar... ¿Cancino se repite con 300.000 unidosis? aproximadamente. O sea, 1.300.000. No tengo la cifra exacta. La ventaja de Cancino es que es una sola dosis. O sea, tú pones Sí, las sí. 300.000 Unidad. y aumentas los de 1 y los de 2 dosis al tiro. Y esta próxima semana se va a presentar Johnson y Janssen al DSP. Ministro, ¿y cuándo empieza la vacunación o cuándo podríamos empezar a vacunar a los niños, a los menores, entre 12 y 16 años? Bueno, a mí me gustaría que primero terminemos de vacunar a los de 18 Sí. y de ahí en adelante, si podemos Pero más o hacerlo, menos, lo ¿tiene vamos a una hacer. estimación de cuándo podría ser Nosotros eso? habíamos calculado que después del 15, pero yo creo que va a ser más tarde. Después del 15 de junio, pero usted cree que Sí, va a ser más yo creo tarde. que va a ser ¿Debieran más volver tarde los niños a por clases por presenciales? estos 3 días de rezago por estos 3 días que vamos a ocupar para vacunar a los rezagados. Ministro, ¿y debieran volver los niños a clases presenciales o debiera esperarse hasta que estén vacunados? Ese no es mi tema. Yo creo que No, sí, pero desde el punto de vista sanitario. No, yo creo que eso tenemos que conversarlo con el ministro de Educación. Oiga, ministro, antes que se nos acabe el tiempo. No importa. La semana pasada usted terminó molesto con los periodistas el día que llegamos a los 8.000 casos, que usted, más allá de la discusión, digamos, de que usted había puesto en duda los 8.000 trato de no casos. ponerme molesto ya con los Ya, periodistas. pero ese día ya me se lo le hicieron vio- ver cuando Ese día se le tuvimos vio, los 9.000. exactamente, ese día se le vio especialmente molesto y después al final además usted se emocionó cuando nombró a su prima. Mi pregunta es, ¿qué le pasó? ¿Le pasó la cuenta, la tensión, la presión? ¿Qué le pasó, ministro? Todo junto y más. Bueno, más? Francisco Vidal la semana No, yo pasada voy que a- decía, yo- comprendan la presión que significa el que ha tenido... Yo voy a cumplir un año como ministro Sí, de pues el Salud. 13 de junio El salió 13 de Mañalich. junio, que era el día que tuvimos más casos en la primera ola. Así que espero que el 13 de junio o el 14 comiencen a bajar los casos nuevamente, por eso hemos dicho el 15. No, es una suma de cosas, Connie. Yo creo que, bueno, también me critican, cada uno interpreta las cosas a su manera. No sé, fue una cosa que me ocurrió en ese minuto, yo no sé por qué, porque uno recibe tantos ataques injustos, tantas cosas que ni siquiera saben lo que está pasando a veces. Y hay gente que me escribe cosas positivas, y que los periodistas también. Nombré a la María Inés Sáez, nombré a la Gloria Stanley, en fin, porque es gente que siempre me está dando cosas positivas. Me dice que bueno, ánimo, fuerza. Y por el otro lado estoy diciendo, no, al Carlos Saída, al otro, que todos lo encuentran malo, todo malo. Entonces, obviamente que fue como un shock, fue como un golpe. ¿Y el presidente cómo encuentra su trabajo? Con el presidente me entiendo excelentemente bien. De hecho, él disfruta las reuniones, yo creo que tenemos con él cuando discutimos todo el manejo de la pandemia. Le gusta que le informemos de las vacunas, de esto, del otro, de la evolución en otros países, en fin. ¿No se molestó porque los ventiladores de la CPC no estaban funcionando? No. Ya. No, yo creo que ahí los ventiladores funcionaron, Connie. Cumplieron su objetivo, salvaron montones de vidas, funcionaron muy bien. Pero son máquinas que tienen una vida media útil y que cuando tú no tienes repuestos no las puedes seguir usando. Y costó un poco conseguir los repuestos, pero los ventiladores, yo le agradezco a la CPC, le agradezco a Juan Sutil toda su labor, cumplieron su labor, salvaron miles de vidas. No, de ninguna manera. Ese tema lo dimos por superado. Ministro El Enrique presidente París. tiene buen humor, va muy preparado, él recibe los mismos informes, se los lee, los subraya. Y ¿Y él estuvo de acuerdo con el pase de movilidad? La reunión es animada. Estuvo de acuerdo. ¿Era más entusiasta que usted? ¿Con el pase de movilidad? Sí. No, igual de entusiasta. De hecho, él me tuvo que convencer en algunos aspectos. En temas sanitarios, ¿quién tiene la última palabra? Porque el presidente es el presidente de la República, pero usted es la máxima autoridad sanitaria del país. Entonces, y él En general, sabe del bicho en menos general, que los me médicos. pide a mí que decida. De hecho, ese día me pidió a mí que decidiera el tema del pase de movilidad. No es verdad que es economía, o es el presidente, o el segundo piso, no sé quién.
el que toma las decisiones. A propósito de eso, quizás la pregunta iba por ahí. Dentro del grupo hay 2 especialistas en cifras, en números, que sí trabajan en la moneda. Y ellos también forman parte de la mesa social. Pero ellos, ¿qué es lo que hacen? El informe, van leyendo las cifras, van informando, pero las decisiones las tomamos nosotros. Ministro La decisión París, es suya. sí, le queremos agradecer por estar esta No, noche con gracias a nosotros. Distendí largamente para explicar este momento, que es un momento, sin duda, muy Yo tengo la sensible. esperanza de que va a mejorar. El día 14 dice usted que ya deberíamos empezar a mejorar. El 15. Se comprometa que se lo van a cobrar. Ojalá podamos Gracias, cobrar la ministro. palabra. Gracias, No, me lo ministro. cobran. Muy buenas Está muy noches. bien. No, gracias. Gracias a ustedes. Y nos vamos un gusto. a Perú inmediatamente. Andrea Aguilar nos va a contar qué es lo que pasa cuando ya falta, ¿cuánto falta? 1 hora y algo así, para que se conozca el primer conteo de los votos entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Andrea, te escuchamos. Buenas noches nuevamente. Pulso a la calle, Andrea. ¿Cómo están, Connie y Matías? Muy buenas noches. Yo me encuentro aquí frente a una oficina nacional de proceso electoral en Perú, en donde se ha revelado también el último sondeo, que da ahora una mínima ventaja para Pedro Castillo, un 50.2% frente a Keiko Fujimori, que saca un 49.8%. A mis espaldas están partidarios de Pedro Castillo. Estamos viendo también cómo se está dando la celebración para ellos. Vamos a ver también cómo se ha dado esta manifestación. Empieza también a acercarse otros manifestantes de Pedro Castillo. Vamos a estar siguiendo también cómo se está dando esta jornada. Recordemos que Pedro Castillo, antes de que saliera este nuevo flash electoral que tiene que ver con esta encuesta de Ipsos y América, había pedido un reconteo de votos. Ahora el ambiente es de celebración. Antes estas mismas personas estaban alegando fraude, estaban pidiendo un reconteo de votos desde el partido Perú Libre. Recordemos además que Keiko Fujimori también se ha pronunciado en las últimas horas, ha pedido que se espere el resultado oficial con prudencia. Lo mismo ha hecho Pedro Castillo, ha dicho que hay que esperar también que se dé este resultado, que recordemos más o menos con y Matías, unos 45 minutos más, a las 11 de la noche, hora de Perú, se van a conocer esos primeros resultados. Unos resultados en los que podría haber un peso de lo que es la ciudad de Lima, las regiones urbanas, y eso podría darle algo de ventaja a Keiko Fujimori. Recordemos que va a ser además de todo un conteo que va a ser lento, porque se tiene que contar cada una de las regiones. Se está dando también obviamente un reconteo de los votos en algunas partes. Estamos viendo también cómo se está celebrando a esta hora los manifestantes de Pedro Castillo. Vamos a ver también cómo se va dando cuenta esa manifestación. Vamos a estar obviamente reportándoles. Andrea, lo que va a suceder más adelante y sobre todo muy pendientes de lo que va a ser el anuncio de los primeros resultados electorales por parte de la ONFE, que van a dar un panorama muy claro. Recordemos que son encuestas ambas con empate técnico. En la primera de las encuestas con ventaja para Keiko, la segunda de las encuestas con ventaja para Pedro Castillo. Andrea Aguilar, entonces, con la imagen, no sé si nos puede oír, Andrea. Ya, vamos a estar en contacto efectivamente. En cualquier momento volvemos a Perú a las 11:30 de la noche, hora peruana. Por lo tanto, 12:30 aquí en nuestro país. Vamos a tener el primer resultado oficial de las elecciones. Y lo que hay ahora, lo que vemos efectivamente, Andrea, estábamos diciendo que claro, que estamos a un poquito más de 1h15 más o menos para que conozcamos los primeros resultados oficiales, pero llama la atención que con los primeros ya estimaciones, ¿cierto?, de boca de urna que han habido, son muy estrechos, pero con esa leve ventaja que le dan los números a Keiko Fujimori, ya están las celebraciones en la calle. Eso ocurrirá solamente, nos imaginamos, que en Lima. Claro que sí, Connie. Aparte de Lima, también se está dando la misma celebración en Cajamarca. Vamos a empezar a entrevistar a personas partidarias de justamente Pedro Castillo. Iremos a ver cuál es el ambiente que se siente acá. Esperemos también. Bueno, estamos en vivo para Televisión Nacional de Chile. ¿Cuál es el sentido? Pueblo, carajo, el pueblo no se rinde, carajo. ¡Vamos! Pueblo, carajo, el pueblo no se rinde, carajo. Aquí está el pueblo. ¿Qué les parece? ¿Cómo recibe usted el nuevo flash electoral para Pedro Castillo? Pero, ¿Cómo recibe la ventaja para Pedro Castillo? mire, ha sido abronador
todo el país, usted lo ha visto en provincias, en departamentos, esto ha sido completamente ha ganado todas las provincias, los departamentos. En Lima ya estamos por ganar también, porque no queremos un fraude, y aquí está el pueblo, va a venir más pueblo a responder que aquí están luchando por una sola causa, que Pedro Castillo sea nuestro presidente de la República. Bueno, muchas gracias. Parte entonces con Matías de lo que está sucediendo a esta hora en Lima. Me encuentro en el centro de Lima, que es el ambiente, lo que está sucediendo, también los partidarios. Bueno, sí, ahí, Andrea, no nos escucha, es imposible, está en medio de un bullicio en la calle, pero vamos a estar atentos a lo que ocurra en el Perú. Yo dije que la última, lo dije al revés, digamos, que Claro, porque la verdad que el último flash, que son La boca de urna. la boca de urna, dice que Castillo obtiene el 50,2% y Fujimori el 49,8%. O sea, siguen en un empate técnico igual al anterior, pero con la tendencia, digamos, al revés, que quien va con esa mínima. Puede cambiar también de nuevo puede después. durar vamos a ver. muchos días también, no solo cambiar ahora en la noche, sino que muchos días la discusión, si es que se empiezan a acusar de fraude, lo que puede ocurrir, así que está muy sensible. Saludamos a nuestros panelistas, ¿les parece? Sí, pues que ya lo tenemos instalado aquí en la conversación. Elisa Walker, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias por la invitación. Sebastián De Paul también, muchas gracias. Hola, Hola, Isabel Pla, muy buenas noches. Paulina Bodanovich, buenas noches. Hola, buenas Gusto noches. tenerte. Rafael Berguán, muy buenas noches, bienvenido. Tanto tiempo. Tanto tiempo, 100% de retiro. ¿Qué 10% ni que nada? 100% ya. Elisa Walker, ¿qué parece? ¿Qué síntoma de qué es? Además que vienen de dos sectores políticos bastante encontrados, la misma propuesta o similares. Pero la propuesta que se presentó en el Congreso Es es una, Úrsula. todavía es la de Pamela Giles, hay que aclarar, y no la del diputado Jorge Alessandri, que dijo que es solo una idea. Bueno, primero es importante revisar la historia, revisar por qué surgen los primeros retiros del primer 10%, el segundo 10%, y surgen porque lamentablemente de parte del gobierno no se ofrecieron las necesidades económicas para cubrir la crisis económica que se generó a raíz de la crisis sanitaria y del COVID. Lo importante ahora es que esa falta de apoyo económico se ha superado. Nosotros justamente este fin de semana obtuvimos la promulgación del nuevo IFE, que sí da un apoyo razonable a muchas familias, que te permite estar en la línea de la pobreza, que era algo que las iniciativas del año pasado no lo cubrían, que es universal, que tiene menos requisitos y que incluso las familias que se habían beneficiado durante el año pasado van a automáticamente beneficiarse de este sistema. Entonces, Pero por eso mismo lo que cuesta justificó- entender que con eso sobre la mesa se esté proponiendo un cuarto retiro e incluso el Exactamente. retiro del 100%, ¿no? Exactamente, Connie. O sea, lo que justificó esta iniciativa en un primer momento ya no existe, porque ahora sí hay un apoyo serio económico a las familias que lo están pasando mal. ¿Qué es lo que no puede pasar? Es desfondar el sistema de pensiones de nuestro país. Sabemos que tenemos un mal sistema, sabemos que las pensiones son bajas. La respuesta adecuada para mejorar el sistema no es vaciar los fondos, y lo que hacen estas iniciativas como el 100% justamente es vaciar esos fondos. Isabel, ¿cómo se entiende que la primera propuesta de este retiro del 100% de los fondos venga de un diputado de la UDI, de su partido? Yo, mira, lo primero que quiero decir es que yo no comparto ese proyecto de ley, pero también creo que es bien importante que la oposición se haga cargo de que tanto el candidato presidencial del Partido Comunista como la presidenta del Senado y muy probable candidata presidencial de la Democracia Cristiana han presentado iniciativas, impulsan iniciativas que son, ¿verdad?, de nacionalización de los fondos de pensiones, y hay que hacerse cargo de que eso genera una inquietud en millones de personas que tienen sus ahorros, ¿verdad?, de toda una vida de trabajo y que temen que esos fondos sean, ¿verdad?, nacionalizados, capturados por el Estado y con una distribución que no conocemos. Entonces hay que hacerse cargo de eso, pero también creo que llega a dar a veces risa, ¿verdad?, cuando uno escucha esta semana acusaciones de algunos diputados de la oposición de populismo, ¿verdad?, de una propuesta en circunstancias que acaban de apoyar 3 retiros del 10%, y eso ha significado que más de 4 millones de personas que tenían ahorros, ¿verdad?, han quedado con fondo cero. Entonces, no comparto la propuesta, pero sí creo que hay que hacerse cargo de lo que está generando una propuesta que está sobre la mesa, que es de nacionalizar los fondos, o sea, de que el Estado se apropia de los ahorros de los trabajadores
y esa distribución que haría el Estado no la conocemos. Rafael Berguán, ¿cuáles podrían ser los efectos si se concreta un retiro del 100% de los fondos de pensiones? Es bastante difícil prever qué va a pasar, porque la magnitud es... Mira, yo estaba mirando que hasta ahora lo que se han sacado son cerca de 50.000 millones de dólares. Yo creo que esto va a pasar a la historia como la principal irresponsabilidad de la clase política chilena, al menos de la que yo estuve revisando para atrás, y yo de verdad no me encuentro con un ejemplo más obvio, más evidente. Conversé con gente de izquierda, de centro derecha, pero que no participa en el Congreso hoy día y que no está entonces detrás de estas iniciativas. Y el análisis es uno solo. Lo que va a terminar resultando de esto es que la clase media en Chile va a estar total y absolutamente abandonada durante su vejez, porque la gente que tenía niveles de fondos más bajos accedía al final al pilar, ¿no es cierto?, solidario, y los que están más arriba tienen un patrimonio para poder rascarse con sus uñas. Pero aquí hay una clase media chilena que, si esto sigue avanzando, y yo creo que ya, al tener 40% de los 10 millones de personas afiliadas que se quedaron sin fondos, hay una parte relevante ya de ellos que caerían dentro de lo que llamamos clase media, que van a quedar total y absolutamente abandonados durante su vejez. Y más... Ni una posibilidad que el Estado pueda generar con razonable rapidez montos de esta magnitud para ir y ayudarlos. Y la alternativa que se ha planteado, Rafael, desde el punto de vista como económico, ¿cierto?, de nacionalizar los fondos y de traerlos, digamos, porque eso es lo que están proponiendo, es traer todas las inversiones de estos fondos que están fuera, traerlas a nuestro país y que además sean administradas por ejemplo, un ente estatal y no por las AFP, y incluso se ha dicho en invertirlas en empresas estratégicas. Eso, ¿qué consecuencias económicas tiene primero para el país y también para las futuras pensiones? Sí, yo creo que eso no va a pasar. Ahora, yo soy re bueno para equivocarme en mis proyecciones como buen economista, pero creo que no va a pasar, porque todavía quedan varios millones de personas con fondos, y cuando la gente... ¿Recuerdan lo que pasó en la encuesta que se hizo durante el segundo gobierno del presidente Bachelet, cuando Rodrigo Valdés, como ministro de Hacienda, participó en la discusión sobre los 5 o 6 puntos adicionales? Y las encuestas mostraron que cerca del 90% de la gente quería que la totalidad de eso fuera al fondo propio. Por lo tanto, yo me imagino a varios millones de personas recorriendo las calles de Santiago exigiendo que el esfuerzo de una vida, no les sea robado, que eso es lo que básicamente está detrás. Por lo tanto, creo que no va a pasar. Dicho lo anterior, si tú generaras una situación como esa, yo creo que el efecto es fundamental. Por supuesto que podríamos hablar una hora de todos los impactos en el mercado financiero, en los precios de los activos y qué sé yo. Pero al final lo que yo creo que queda es, y esto es lo más costoso, es la brutal señal de atropello al derecho de propiedad, que está consagrado en los derechos humanos desde el año 47, ¿no? Y por lo tanto el efecto brutal en términos de magnitud que generaría durante mucho tiempo hacia adelante en expectativas de inversionistas extranjeros. Paulina, ¿cuál es tu opinión respecto a este 100%? ¿Se pasó un par de pueblos una propuesta como esta? ¿O a ti te parece que en una de esas es plausible discutirla que sea? Mira, yo creo que la idea esta que propone el diputado Alessandri, porque no pasa a ser una idea, deberá hacerla en el Congreso con un proyecto de ley que sea serio, que no sea una reacción ni una cuña a un proyecto de ley, porque precisamente los proyectos de ley deben discutirse en el Congreso. Pero Pamela Giles lo presentó ya. Sí, pero el proyecto de Pamela Giles tiene otro sentido. Yo creo que el del diputado Alessandri habla, que estoy hablando de lo que señalaba Isabel, del tema de la nacionalización, y en vez de discutir qué se entiende por nacionalización, qué es lo que están proponiendo en el proyecto y que finalmente tiene que ver con la administración de los fondos y no con una expropiación, como torcidamente y mañosamente se ha tratado de hacer ver, creo que es lo que hay que discutir. Y fundamentalmente a mí me parece que lo que hay que discutir es el sistema de pensiones chileno, que claramente ha dado muestra de que no es un sistema de seguridad social. Aquí las personas ya tienen, muchas quedaron sin fondos, pero antes de eso tampoco era un sistema de protección social. Por lo tanto, ¿pero a ti te parece bien o te gusta el proyecto de nacionalización de los fondos previsionales? Es que yo creo que eso hay que discutirlo, porque finalmente por eso, ¿cuál es tu un proyecto, postura inicial, digamos? Mira, tenemos un proyecto hoy día donde se está discutiendo el sistema previsional, que no ha avanzado en el Congreso. Entonces es difícil empezar proyecto sobre proyecto. Me parece que el tema de la administración de los fondos hay que definir bien si es un ente estatal, me parece que es lo correcto,
Porque finalmente hoy día, ¿qué tenemos? Tenemos ahorros porque el sistema hoy día no es de seguridad social, es un sistema de capitalización individual. ¿Y para qué sirve? Para que el chanchito donde cada uno ahorra lo administre un tercero, que es la AFP, que termina lucrando con esa plata, pagando los directores y pagando todo un sistema que finalmente no es lo mejor para las personas. Pero no tenemos un sistema de previsión no es lo social. mejor. ¿Cuánto ha rentado, disculpa Sebastián un poquito, de cada peso que han puesto en promedio los chilenos, cuánto tienen hoy ahorrado? Porque decir que solo lucran... No dije que solo lucran, Matías, dije que de pagan cuál los directorios y lucran. Lógico, porque ¿cuál es una empresa. ¿Cuál es la rentabilidad? Si no habría un sistema. Estas administradoras de fondos de pensiones son empresas. No son entes que estén por beneficencia administrando el dinero. Por lo tanto, hay un interés y hay un lucro. Sin duda, sin duda. Ahora, ni siquiera los trabajadores, que son los que aportan la plata, tienen posibilidad de tener un director en esas empresas. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que discutir. Sebastián de Polo, las dos cosas, porque Paulina abre una ventana a un tema. Primero, lo del 100% y segundo, si ustedes son partidarios definitivamente de llegar al gobierno, de nacionalizar los fondos que hoy administra la AFP, los 150.000 millones de dólares aproximadamente que hay. Sí, mira, yo creo que aquí hay una campaña del terror y hay que combatirla, ¿no? Porque no es cierto, no es verdad lo que se está diciendo. Creo que no es cierto. La candidatura de Gabriel Boric ha puesto, nosotros también lo dijimos en 2017 con Beatriz Sánchez, yo era jefe de campaña de Beatriz Sánchez, o sea, por tanto conozco la propuesta, y lo que nosotros proponemos es que un ente estatal maneje las pensiones. ¿A futuro o con las que ya hay? Espérate, pero sin tocarle ni un peso a la gente, que hay una cuenta individual en un servicio público, ¿no? Eso es la base de la propuesta. A eso le llamamos nacionalización porque en el fondo es construir un sistema nacional que permita dar pensiones, ¿no? Y no un sistema privado. Que no es lo mismo, Sebastián, solo para aclarar, que lo que propone el proyecto firmado por Yarna Proboste. No, no es lo mismo. Ya. No es lo mismo. ¿Me puede explicar en el ejemplo? La Tú, señora... Matías del Río, tienes una cantidad de plata ahorrada. Ahorrada. ¿Qué va a pasar? La FP X. La propuesta nuestra, te digo lo que va a pasar. La propuesta nuestra, es bastante simple. Es decir, tu plata, o la de la Isabel, o la de todos, entra a una cuenta individual, como pasa en muchos otros países. Una cuenta individual, pero que la administra un ente estatal. ¿Qué se hace con las platas, por así decirlo? Porque la gente está preocupada por sus plata. ¿Dónde se invierten esas platas, por ejemplo? Mira, hay varios sistemas. Por ejemplo, uno puede licitar la cartera. Es decir, que la misma FP o otros bancos de inversión, tú licitas la cartera y dices, bueno, ¿quién me ofrece más rentabilidad? Pero podrían hacer las mismas AFP, dices tú. No, podrían ser o bancos, o esto pasa con bancos internacionales. O sea, ¿qué es mejor? ¿Una FP chilena para hacerlo lo más rentable o a lo mejor un banco internacional que lo pueda hacer? Digo, hay sistemas así, pero la responsabilidad, que lo que decía Paulina, la responsabilidad por pensiones dignas es una responsabilidad del Estado. Y lo que tenemos en Chile es un sistema forzoso que nos obliga a todos a cotizar en un sistema privado. Es parte de la hipermercantilización de lo que llamamos nosotros el neoliberalismo extremo en el que vivimos en Chile. Les planteo una pregunta. ¿Habrá cuarto? Pero el 100%, no, el 100% no. Yo quiero hacer una precisión y quiero preguntarle... Pero sobre el 100%, una pregunta. yo creo que es una pésima idea. Muchísimas gracias. Es una pésima idea por lo siguiente. Porque destruir hoy día, ¿no?, el ahorro, no el sistema. O sea, hay que diferenciar entre el ahorro y el sistema. Nosotros queremos salvar el ahorro y cambiar el sistema. ¿Por qué es una pésima idea? Esto pasó en Perú, por ejemplo, ¿no? En Perú la gente pudo retirar todos sus fondos. Y hoy día hay un colapso financiero porque efectivamente la gente no tiene cómo llegar a la vejez. Entonces no hay Estado, en todos los estados existe una parte que aporta el Estado y otra parte que aporta cada uno con su trabajo y su... Ahora, lo que sí nosotros tenemos, creo que hay que darse cuenta de que hay un fracaso de la clase política de más de 10 años. Ese punto es muy importante. Yo creo que ese es un punto súper importante, un fracaso de no poder decir cómo reformamos el sistema. Y a mi juicio es porque varios se atrincheraron ideológicamente en defender el sistema, ¿no?, y no en abrir el cambio. Y probablemente otros en atacarlo. Quiero dejarles planteada la pregunta, ¿habrá cuarto retiro? Hacemos una pausa y ya estamos de vuelta con más aquí en Estado Nacional. Espérenos. No todavía, nunca. Que yo creo que es muy importante. Son resultado de la rentabilidad históricamente.
Si alguien se jubila hoy... Una iniciativa que a él le parezca importante, como le parece importante el matrimonio, y desafíos electorales muy fuertes y muy duros, y desde mi punto de vista esto hay que dar vuelta a la página. No me respondiste cuál es la explicación. No, yo creo que la explicación es la que te digo. Yo no puedo adivinar qué estaba en la cabeza del presidente, pero lo que yo creo, conociéndolo, es que él consideraba que era el momento de impulsar un proyecto de ley que para él hoy es muy importante. Elisa, ¿cuál es tu posición particular sobre el tema y tu partido, que también es otro de los partidos que seguramente se va a dividir frente a un matrimonio igualitario? La democracia cristiana no es posición única. Matías, yo creo que las familias tienen un rol fundamental que cumplir en nuestra sociedad. Y para que éstas puedan cumplirlo a cabalidad hay que respetar a todo tipo de familias, familias matrimoniales, familias no matrimoniales, y eso incluye también respetar las familias que se componen de parejas de un mismo sexo. Lo que tenemos en la actualidad, que es la imposibilidad, la prohibición legal de que las parejas de un mismo sexo contraigan un matrimonio, creo que es una forma institucional de discriminarlas. Yo creo que hay que asegurarlas dignidad, respeto, igualdad, y eso se logra a través de la valoración del vínculo matrimonial. Ellas verán si quieren celebrar acuerdo de unión civil, matrimonio o ni siquiera tener ningún vínculo formal, pero eso tiene que ser una decisión de las parejas y no puede ser que el Estado les prohíba celebrar ese tipo de tu posición, vínculos. pero en la DC no todos piensan como tú. ¿Va a dividir? ¿Va a tensionar una posición externa? ¿O ya la DC es otra que...? Probablemente va a haber una discusión sobre la materia, pero a mí no me cabe duda de que va a haber una amplia mayoría que respalda esta iniciativa, que creo que es una iniciativa importante, que no solo toma en cuenta a las parejas de un mismo sexo, sino que también a los niños que componen esas familias, porque a veces cuando discutimos sobre estas materias creemos que solo hablamos de parejas, pero cuando hablamos de matrimonio y hablamos de familia también hablamos de niños. Y a mí como abogada, Matías, me ha tocado litigar varias causas en las que yo tengo que ir a tribunales a mostrarle a los jueces que tengo una familia con una pareja homosexual, pero que los derechos de los niños son totalmente ninguneados. Entonces, ir a tribunales a mostrarle a una jueza o a un juez, por ejemplo, que tengo una familia donde tengo que llevar un peritaje para que revise su refrigerador, para que vea dónde viven los niños, para que vea que hay afectos y hay cuidado, yo creo que hoy en día es una forma de humillación. Y lo que tenemos que hacer a través de este matrimonio igualitario es justamente dignificar ese tipo de familia que hoy día existe, pero que está desprotegida ante la ley. Vamos a hacer una pausa, y volvemos con ustedes para que el resto del panel también nos dé su opinión, y también vamos a volver al Perú, porque ahí la cosa también está con las pulsaciones muy, muy altas. Connie, hacemos una pausa y volvemos al Estado Nacional. Espérenos. Oye. ¿Qué son? Estamos de vuelta en Estado Nacional, son las 23:57, una hora menos en Perú. Nos vamos de inmediato, tomamos contacto con Mercedes Arauz, quien es ex vicepresidenta de ese país en la elección de 2016. Salió elegida vicepresidenta. Mercedes, muy buenas noches, gracias por recibir a Estado Nacional aquí en la televisión pública chilena. ¿Cómo se viven estos momentos en tu país, donde el último conteo con el 100%, conteo rápido, a boca de urna, indica que el 50,2% de los peruanos y peruanas ha optado por Pedro Castillo, de Perú Libre, y el 49,8% por Keiko Fujimori, de Fuerza Popular? Sí, bueno, es el último conteo hecho por las encuestadoras, el último conteo rápido. Debe estar bastante cerca a lo que va a sacar la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, que me imagino lo sacará a las 11 y algunos minutos más, para hacer el primer conteo rápido. Bueno, lo que refleja es un país dividido. Yo creo que vamos a tener que esperar varios días para poder saber exactamente cuál ha sido el voto definitivo. Muestra, como digo, un país profundamente fracturado después de la pandemia, de la muy mala manejo que se tuvo en el gobierno de Vizcarra para atender la crisis de salud y la crisis económica. Y de hecho también una división regional, porque lo que está mostrando es posiciones regionales, donde las zonas de la costa peruana votan más por una mirada más de mercado, de economía social de mercado, mientras que
las regiones más del Ande están votando por la postura más radical que presenta el señor Castillo, que es un voto muy de protesta, diría yo, frente también a una situación donde la clase política tuvo un rol nefasto durante los últimos 5 años, generando crisis política tras crisis política, tanto con las vacancias como con el tema de estos votos de confianza, cierre del Congreso. O sea, no estuvimos a la altura, yo creo, me incluyo como parte de la clase política, para responder a las necesidades sociales, ¿no? Que eran muy grandes. Entonces, bueno, esa fractura está ahí. Lamentablemente, además, con el grupo del señor Castillo, si bien representa, como digo, una posición muy radical al estilo del ALBA, vamos a llamarlo así, a los movimientos más de socialismo del siglo XXI, Mercedes. Muestra otras debilidades, ¿no? De capacidades técnicas para logros de buena gestión. Precisamente, sí, Mercedes, precisamente tú días antes de esta segunda vuelta le diste tu apoyo a Keiko Fujimori, pero claramente no era inicialmente tu candidata. O sea, es como una especie de voto por el mal menor, de alguna manera, que algunos han anunciado. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que es tan peligroso para Perú que gane Pedro Castillo? Mira, más allá de la ideología que puede llevar su partido, que está muy ligado en una parte con los movimientos, como digo, cubanos, venezolanos, y otro grupo más cercano a Sendero, inclusive Sendero Luminoso. Más allá de eso, lo que ha mostrado es claramente una incapacidad técnica y de desconocimiento de lo que es el Estado, con promesas populistas en extremo, que son imposibles de cumplir, que pueden generar mucha división social, además, porque el argumento ha sido: los malos son ellos, nosotros somos los buenos, ¿no? O sea, los malos son la gente de las ciudades, hasta propuestas maoístas, ¿no? De manejo de cómo debemos movilizar a las poblaciones, a las posiciones patriarcales tremendamente duras con respecto al tema de la mujer, ¿no? O sea, diciendo cosas como que la violencia contra la mujer es resultado de la ociosidad provocada por el Estado en la población, no reconociendo el feminicidio como un acto de violencia tremendamente marcada por un impacto cultural que tenemos obviamente en países como los nuestros, ¿no? Entonces, sí es de una mirada muy pequeña, para decirlo de alguna forma, sobre las realidades y los problemas sociales que tiene el país, y los dibuja como nosotros, los buenos, contra todos los malos, que son la gente de Lima, la gente que es más blanca, la gente que estudió en la universidad, la gente que tiene algún ingreso, algún logro, todo aquel que es diferente al que no ha podido conseguir, digamos, el bienestar social que se merece toda población, que por la falta de atención adecuada del Estado, y que, bueno, va a quebrar porque encima no sé dónde va a sacar los recursos si está espantando toda la inversión privada del país, ¿no? Mercedes Arauz, como contraparte, tu candidata a la fuerza, porque fue tu gran rival en el 2016, ha estado privada de libertad, investigada por casos de corrupción. El apoyo que le han dado en rechazo a Castillo, toda la derecha, el centro y la derecha, ¿no puede ser un voto en blanco al fujimorismo y que quede entronizado definitivamente un sistema de corrupción en el sistema político que termine por hacer una explosión en algún momento? Bueno, vamos a ser claros. A la señora Fujimori se le está investigando por temas de corrupción, como ha pasado con todos los políticos. A cualquier político que está en el poder se lo ha investigado. Hasta ahora no hay ningún caso donde se ha demostrado fehacientemente de que han cometido el delito y han sido sancionados. Y esa ha sido parte del problema de la politización de la justicia. En cambio, en el caso del partido del señor Castillo, el líder del partido, el señor Cerrón, ha sido condenado. O sea, y hay clara investigación hecha por periodistas serios de que el señor maneja una mafia en la región en la cual ha sido gobernador. Entonces, él y sus redes
son de personas que han estado vinculadas a una mafia de manejo de los recursos públicos atroces, como por ejemplo desvío, esto lo hizo el Comercio. El diario El Comercio hizo una investigación reciente sobre la base de otra investigación que había hecho el que publicó el libro sobre, el periodista que publicó un libro sobre Martín Vizcarra, ¿no? Investigación muestra que ha habido desvío de los recursos públicos para contratar a personas del Partido Perú Libre para usar esos recursos como fondos de campaña. O sea, la corrupción en el otro lado es más que evidente, en el otro lado hay investigación, no digo que soy inocente tampoco, y yo también estuve en contra de esa señora proteger a personajes nefastos en el sistema de justicia, ¿no? Y que creo que estuvieron mal, ¿no? Pero todavía creo que el modelo que ella todavía representa, más allá de lo económico, es el respeto de las instituciones. En el otro lado es la destrucción de las instituciones. Ha hablado ya de eliminar el Tribunal Constitucional, ha hablado de eliminar la Defensoría del Pueblo. Después dice que no, desdice, pero al final del día vuelve a repetir que quiere cambiar la Constitución, cambiar todas las reglas de juego hacia un modelo, yo diría, autoritario, ¿no? Sí. Sí, Connie. Mercedes, no, queríamos despedirnos. Simplemente Mercedes Araoz, ex vicepresidenta de Perú, muchas gracias por por darnos este tiempo aquí en la televisión pública chilena. Estamos muy pendientes de lo que ocurre allá. Pocos minutos ya que se dé a conocer el primer resultado oficial de la OMPE. Y da la impresión, Mercedes, que no va a ser posible o que tal vez vamos a pasar. Ahí estamos viendo imágenes en vivo, ¿cierto? De la Plaza San Martín, si no me equivoco. Sí. Exactamente, donde ya hay celebraciones. Han habido celebraciones de un lado y de otro. Primero de Keiko Fujimori y después de Pedro Castillo, a medida que van cambiando las informaciones de estas estimaciones que se han dado en las encuestas. Pero lo que decía Mercedes es que es muy probable que sigamos varios días esperando el conteo definitivo de votos. Mercedes, muy buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, que sea lo mejor para el Perú y para la región, porque eso es un tema delicado para toda la región latinoamericana. Gracias, Mercedes. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hasta luego. ¿Alguno de ustedes, antes de retomar el tema que estábamos antes, porque faltaba, sí. No sé si alguno quiere aportar algo de lo del Perú, si es indicativo de lo que pueda pasar aquí, si es que puede haber alguna situación que le afecte a Chile? Yo no soy experto en política, pero hubo 18 candidatos en esta elección. Sí. Y lamentablemente cuando la cosa está tan fragmentada, tiendes a polarizarte en la parte final. A mí eso me asusta cuando hago el símil con lo que está pasando en Chile. ¿Tú querías hacer algo? No, yo me quiero referir a lo estrecho de los resultados. Yo creo que sí es posible que en la elección presidencial próxima nuestra vaya a tener, digamos, un panorama bastante similar respecto de lo estrechísimo y muy competitivo de las dos opciones que lleguen a la segunda vuelta. En Chile no vi que hubiese mucha manifestación pública porque tenemos nuestras propias pegas, digamos, de si estaban por Fujimori, si estaban por Pedro Castillo. Ustedes que representan aquí a los sectores más de izquierda, sus partidos, ustedes personalmente, Sebastián y Paulina, ¿tendrían alguna preferencia? O sea, si yo tuviera que votar hoy día en Perú, votaría contra Keiko. ¿Votarías Castillo? Votaría por Pedro Castillo. Pero mi candidata, que no pasó a la segunda vuelta, es Verónica Mendoza. Más parecida a usted. Claro, de hecho yo la conozco, hemos estado juntos observando procesos electorales en otros países, en España. Ella vino a Chile también con nosotros, tenemos una relación política, digamos, con su movimiento. ¿Qué te parece la propuesta de gobierno de Pedro Castillo? No me gusta mucho, la encuentro anticuada, desde el punto de vista de la izquierda. La encuentro anticuada, pero igual tiene que ver con cierta polarización social que existe en muchos países latinoamericanos. Bueno, lo que veíamos genera esta tensión. Pero ojo, el fujimorismo es profundamente autoritario. Una dictadura, es un autogolpe. Corrupto, digamos. Entonces, hay que tener cuidado con... O sea, aquí no hay tan solo un tema de modelo económico atrás, ¿no? Hay una forma de hacer política. Y lamentablemente el Perú, como lo decía la ex vicepresidenta, la política... Y eso yo creo que esa es la lección que tenemos que sacar. La política no fue capaz de procesar las diferencias. O sea, han tenido 5 presidentes en 4 años. Paulina, ¿tú qué votarías personalmente? No, yo más que lo quería decir que me parece que por muchos años en Chile
tomábamos esto de los votos de Perú y un poco se festinaba de esta cantidad de candidatos y toda esta situación. Y ahora estamos igual, ibas a decir tú. Claro, es que lo que también decía Rafael, este excesivo número de candidatos, de proyectos, y finalmente lo que decía Mercedes, la división de un país. Yo creo que es sumamente preocupante en cualquier país que tengamos un estrecho margen, 50, 49, no sé, que además va a ser inestable por varios días con la judicialización, etcétera. Pero más allá de eso, la polarización que demuestra en un país. Entonces, me parece que quienes estamos en política tenemos un deber en que eso no ocurra, en que vayamos convergiendo en proyectos de país que nos acerquen, porque finalmente encontrar las diferencias es siempre más fácil. Buscar puntos de encuentro y en ese caso yo como socialista estoy por un trabajo con la centroizquierda para que construyamos un proyecto de país y que no nos pase esto en de el la Perú desapareció la centroizquierda, polarización. no hubiera pasado Castillo. Bueno, y pensando, Que también me tiene un van a decir que el símil no es igual, pero pensando en esto de dos miradas muy diferentes de lo que hay que hacer o de las miradas país, vamos a la a la segunda vuelta de gobernador en la región metropolitana que se define en una semana más. En próximos 7 días vamos a estar viendo si será Claudio Rego o Karina Oliva quien se haga cargo de la gobernación de la región metropolitana. Sebastián de Pol. Yo tengo harta vela en este entierro porque... Primero... Tu candidato no estuvo de acuerdo con el apoyo que le dio, con recibir el apoyo de Pablo Maltés a Karina Oliva. ¿Tú estás de acuerdo en eso con las declaraciones de Gabriel Boric? Primero él era el candidato que le compitió a Karina Oliva. Primero, ser súper claro. Era el favorito. Nosotros, yo en lo personal, estoy comprometido con Karina Oliva y quiero que gane el próximo domingo. ¿Ya? Y así muchos en el Frente Amplio. Tenemos una diferencia política respecto al apoyo que recibió de Pablo Maltés. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el haberlo aceptado, digamos? Mira, porque tan grave para ustedes. No es que sea tan grave, pero Pablo Maltés y Pamela Giles han hecho campaña contra la junta de firmas de Gabriel Boric, contra el liderazgo de Beatriz Sánchez, contra nuestras principales figuras dentro del Frente Amplio. Entonces, yo creo, y esta es nuestra diferencia política con el Partido Comunes y con la campaña de Karina, en este punto, ¿no? Pero insisto, nosotros vamos a apoyar hasta el último día y quiero que gane Karina. Después puedo explicar por qué, pero quiero que gane Karina. Pero tenemos una diferencia, porque no todo vale entonces, que te hayan basureado tanto a tu candidato presidencial, a tu coalición, y recibir ese apoyo, creo que hay ciertas sumas que restan, ¿no? ¿Pero qué tendría que haber hecho Karina Oliva? No recibir, porque los seguidores, los que votaron por Pablo Maltés, lo más probable uno piensa que van a votar por Karina Oliva igual, digamos, más allá de que Pablo Maltés del apoyo. Hay distintas formas de hacerlo, ¿no? O sea, tú tienes que hablarle a la ciudadanía, a los que votaron por la otra persona, ¿no? Entonces, yo creo que estuvo de más. De partida salir bailando ahí con Pablo Maltés, no sé si era la mejor. Por eso yo creo que es una diferencia política que tiene que ver con cómo va a construir hacia adelante. Pueden hacerlo en silencio, como muchos de derecha, otros no. Irán a ir a votar por un demócrata cristiano como Claudio Rego por evitar a Karina Oliva. Es el mismo principio que veíamos de Mercedes Arauz. No le gusta Keiko Fujimori, pero vota en contra de otro. ¿Ustedes van a ir a votar, que son de partidos de derecha, ambos? Rafa, Isabel. Yo voy a ir a votar ese día. Me interesa participar. O sea, yo quiero que mi firma esté en el libro de participación. Nunca he faltado a una elección. Mi candidata fue derrotada, no pasó a segunda vuelta. Mi candidata era Catalina Parot. Salió cuarta, de hecho. No sé, por eso te digo, no pasó a segunda vuelta. No sé cuál va a ser mi opción ese día. No lo tengo decidido, pero sí tengo claridad. Sí, ¿Estás también pensando en Karina Oliva? Tengo la total claridad que voy a ir a votar. Y en segundo lugar, sí tengo la total claridad, y especialmente en la última semana, de lo que he visto de Karina Oliva, de Claudio Rego, es que hay una diferencia muy importante. No sé cuáles son efectivamente las facultades que finalmente van a tener los gobernadores regionales, que son bastante difusas, pero sí puedo decir, ¿verdad?, que como habitante de esta región veo a una candidata Oliva que genera un clima de mucha polarización, que nos llama oligarcas a todos los que no adscribimos, ¿verdad?, al Frente Amplio, a todos. Y conozco a Claudio Rego, fui concejal de la comuna de Peñalolén cuando él era alcalde, y puedo decir que aun cuando no comparto parte importante de lo que él piensa y de su visión de país, sí puedo dar la seriedad que es un hombre serio y al menos no va a contribuir al nivel de polarización como hemos escuchado a Karina Oliva. Rafael Berguán.
Me sumo a todo lo que dijo en la primera parte. Voy a votar y creo que es importante hacerlo y es importante que quede testimonio de que votaste, etcétera. Y por eso lo voy a hacer y porque lo he hecho siempre y pretendo no dejar de hacerlo ahora. Dicho eso, además me importa mucho a mí el tema urbano. Yo creo que es un tema fundamental es uno de los muchos temas fundamentales, pero es uno que, y yo hablo como economista, desde mi profesión, desde mi disciplina, hemos dejado un poco de lado. Y por lo tanto yo tengo particular interés en tratar de apoyar que avancemos, aun cuando entiendo que desde las gobernaciones no hay nada garantizado y hay mucho todavía por resolver. Sí creo que es una institución que hay que fortalecer y cuando veo, y preocupado por eso, a Orrego discutiendo, debatiendo con Oliva, veo una diferencia tan grande y creo que el desafío es tan complejo que siento la obligación moral de ir y votar por él para asegurarme que hay una persona que tenga el conocimiento, la experiencia y la capacidad de poder contribuir en un tema tan relevante. Una de las cosas de lo que se han quejado la gente en general de derecha, lo decían en el panel pasado, ¿cierto? Aquí el domingo pasado, es que no vamos a ir a votar por Claudio Orrego porque él ha dicho que no nos necesita. No ha hecho ni un gesto. No nos ha pedido No nos ha pedido, pero además incluso no ha dicho que nos necesita. Elisa Walker, ¿por qué Claudio Orrego no le hace, no sé si un gesto o invita a la derecha a votar por él? Porque eso lo pone en problema con este lado, con el Partido Socialista, que se le podrían ir esos votos donde Karina Oliva. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, creo que Claudio Orrego ha tenido una postura muy razonable, que es decir, él quiere hacer un trabajo transversal y para eso llama y convoca a todas las personas que votan en la región y que se sientan convocados con su proyecto. Eso no es llamar a una persona con nombre y apellido, esto es decir, abramos los horizontes para construir una región metropolitana que convoque. Y lo interesante de Claudio Orrego es que su trabajo no es solo palabras, sino que son hechos. A mí que me tocó ser candidata a constituyente por el Distrito 11 y que tuvo una conexión cercana con Peñalolén, pude ver su trabajo en terreno, pude ver cómo construye comunidad, cómo se hace cargo del problema de seguridad a través de la creación de las alarmas comunitarias, cómo convoca los espacios públicos para entender que también esa es otra forma de combatir la seguridad, cómo se preocupa a través de su proyecto de los temas de salud mental, de personas en situación de discapacidad. Entonces no le queda otra que llamar a los sectores que le pueden dar esos votos. Porque puede ser un abrazo del oso, puede ser un abrazo del oso si la derecha le da su apoyo. Los votos están en los ciudadanos y es a ellos a los que Claudio Orrego está hablando. Así que creo que esa es la forma correcta de hacer campaña. O sea, sí, desde el momento que Claudio Orrego llamara a la derecha a votar por él, inmediatamente, ¿verdad?, la candidatura Karina Oliva lo que va a decir es el candidato de la derecha, los oligarcas. Yo creo que las candidaturas, aquí hay dos temas. Uno, que lo leí hoy día en la prensa, en Twitter, que esta elección de Santiago se tomó todas las elecciones. O sea, nadie habla de la elección. Bueno, entonces también yo creo que Santiago no es Chile, que tenemos que... La cantidad de votos, Paulina, es por la cantidad de votos. El que gane esa elección va a ser la segunda autoridad más votada del país. Yo creo que es súper importante que hablemos de las facultades que tienen o no tienen los gobernadores. ¿Qué es lo que pueden hacer? En definitiva, son un gran coordinador o coordinadora de una región. No pueden legislar, no pueden hacer un montón de cosas. Que hay algunos prometiendo de todo, digamos. A eso voy. Entonces, desde ese punto de vista, evidentemente, Claudio Orrego tiene una experiencia, no solo como fue ministro de Vivienda, fue alcalde e intendente, y por lo tanto creo que eso es un capital de él. Y eso puede gustarle a algunos y no gustarle a otros. Pero hay mucha gente también apoyando a Karina Oliva porque dice... no más de lo mismo. Vamos a votar. Es como votar en contra de. Entonces yo creo que los proyectos tienen que tener sustancia, tienen que tener propuestas y no se puede votar en contra de. Y ¿No por tiene lo mismo, sustancia el proyecto de Karina Oliva? Tú estás con Claudio Orrego, por lo que puedo... Sí, pero yo conozco también a Karina y creo que tiene muchas cosas buenas, positivas, como una líder joven. Pero creo que en esta campaña no ha sido adecuado el tono de la discusión. No ha habido discusión de propuestas, sino que más bien ataques personales. Entonces lo que dice Isabel es cierto. Si hubiera un llamado a la derecha, saldrían inmediatamente, mire, es el candidato de la derecha, de la oligarquía. Y esto no se trata de eso. El cargo de gobernador es un cargo que por primera vez se va a elegir. Y yo creo que eso hay que relevarlo y que las facultades que van a tener no son tantas. Y levantó las manos un poco. Sí, así que... Primero, yo conozco las facultades del cargo porque participé, me las estudié para participar. Supongo, claro, tú fuiste candidato.
pero está ojo un con poco esto. difuso. Ojo con esto, sí, pero yo creo que el proceso político que se inicia el domingo es un proceso muy interesante al lado de la constituyente, que es descentralización efectiva. Entonces, la discusión del próximo domingo, yo creo, a mi juicio, no tiene que ver con capacidades técnicas tan solo. O sea, esto no tiene que ver, yo no voy a votar por un gerente para la región. Voy a votar por la segunda autoridad más votada de este país. Entonces, hay un proceso político en marcha en Chile. Simbólico de... Entonces, y ese proceso político también tiene que ver con las funciones que los gobiernos regionales pueden pedir. Le pueden pedir al gobierno central que le traspase competencias, por ejemplo, en los primeros 2 años de gobierno. O sea, y hay una red de alcaldes y alcaldesas recién electos y a otros que ya estaban electos, que están apoyando, que estamos apoyando a Karina Oliva, porque efectivamente hay una nueva forma de hacer ciudad. Porque la experiencia de Claudio Rego también es una experiencia de segregación. La ciudad que nos entrega la concertación y la derecha es una ciudad segregada. Entonces, ojo con esto, una ciudad que estaba rendida al mercado, sobre todo al mercado inmobiliario. Entonces, ¿de qué experiencia estamos hablando? ¿Tú crees que...? Yo creo que falta poco para que a Claudio Rego lo hagan responsable del calentamiento global. Porque la verdad que lo hacen responsable de cosas que también está fuera de la capacidad que tenía de incidir. Pero yo estoy de acuerdo contigo, Sebastián. Esto no es un problema de gestión. Y se habla mucho, Claudio Rego es una excelente persona para gestionar. No es solo gestión, es visión. ¿Cómo quieres construir esta región metropolitana? Y es en la visión donde Claudio Rego tiene una visión mucho más clara y concreta de cuáles son los pasos para avanzar. Y es ahí donde Karina Oliva, con todas las fortalezas que pueda tener, tiene una posición mucho más débil y creo que eso ha quedado muy claro también en los debates. Pero por eso, yo creo que lo interesante que va a pasar es que, o sea, el hecho político es que en esta elección del próximo domingo pasan 2 oposiciones, ¿no? Y yo creo que si logramos, ¿no?, que con Karina Oliva llegar a la gobernación, puede pasar lo mismo en noviembre en la presidencial. Es que la derecha no pase a la segunda vuelta. Yo creo ¿Que sea qué? ¿Jadwe Proboste? O Boric Proboste. O sea, creo no dan por hecho que Proboste va a ser la candidata. Le vamos a preguntar. Yo sí hago un llamado también a Claudio a cuidar el tono. A cuidar el tono porque quedan muy pocos días. Y efectivamente se han pegado un par de patas en las canillas y hay que ir al balón y no al... El presidente Piñera está haciendo todo lo posible para que no haya uno de derecha en la papeleta. Vamos a seguir en este debate, pero vamos a ponerle un ojo a lo que está ocurriendo en Lima, en Perú, que está, la verdad, que arde. Andrea Aguilar, ya la vemos en pantalla. Te escuchamos, Andrea. Vamos a una pausa y a la vuelta hablamos con Andrea Aguilar, que nos cuente el minuto a minuto qué es lo que está pasando ahí en las calles de Lima. 12 de la noche con 27 minutos, estamos muy pendientes. Todo pasando, exactamente, todo en Perú, pero antes de ir a Perú queremos despedir a nuestros invitados, nuestro panel de hoy, agradecerles por haber estado hasta esta hora con nosotros. Y la paciencia de interrumpir porque estamos atentos con Perú, así que Rafa. Quedaron algunos temas fuera, pero Sí, Rafa, Paulina, Isabel, Sebastián y Elisa, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a ustedes. Hagamos un llamado a votar para el próximo domingo. Sí. Próximo y por Rego. Vote Rego. Bueno, no vamos a hacer campaña aquí. No es de campaña, momento. Pero veamos qué está ocurriendo donde hoy día hubo elecciones y donde están contando los votos. Andrea Aguilar, ¿cuál es el ambiente cuando faltan segundos para que se conozca el primer conteo oficial de votos? Bueno, Connie, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, seguimos acá en el centro de Lima. El ambiente es de tensión. Por un lado están los partidarios de Pedro Castillo que ya están celebrando de forma anticipada porque recordemos que este conteo inicial de votos, conteo rápido, le dio una ventaja de menos de 1 punto y lo mismo pasó con la encuesta de Ipsos. Recordemos que unas horas antes había sido ese primer sondeo a boca de urna en el que Keiko Fujimori era la que llevaba menos de 1 punto de ventaja. A esta hora le voy a pedir a Juan Pablo Muñoz que muestre un poco el ambiente, qué es lo que estamos viendo en el centro de Lima. En estos momentos nos encontramos frente a la casa de la sede de Perú Libre, que es el partido de izquierda que representa a Pedro Castillo. Estamos viendo parte de sus partidarios también. Se empiezan a registrar también algunas manifestaciones. Recordemos que en unas horas anteriores se habían dado algún tipo de enfrentamientos entre los partidarios de Keiko Fujimori, porque resulta que la sede de Fuerza Popular, que es el partido de ella, está apenas unas cuadras más allá. En algún momento los partidarios se encontraron, hubo algún tipo de empujones, pero realmente no fue algo que pasara a mayores. Ante todo está con toda la atención centrada
en lo que va a ser ese primer resultado electoral que la OMPE ha dicho que tendría que darse a las 11:30, ya son las 11:30 y todavía no se han registrado justamente estos resultados electorales. Mucha expectativa aquí en el centro de Lima, que es en donde se concentran ambas campañas. Más adelante vamos a estar obviamente mostrándoles qué va a pasar y sobre todo qué va a pasar con el presidente o la primera presidenta de Perú. Este es el ambiente entonces que se vive a esta hora en Lima. Estoy atenta, Connie, si tienes alguna pregunta. Sí, quería saber si se sabe, digamos, contemos que estamos también a la espera, en el momento, digamos, en que la OMPE, que es como el servicio, el CERVEL nuestro, chileno, claro, de ese primer conteo, lo vamos a dar aquí en directo y estamos esperándolo igual que allá en Lima. Pero quería preguntarte si se sabe qué pasa con los candidatos. ¿Dónde está Keiko Fujimori? ¿Dónde está Pedro Castillo esperando? ¿Hay comandos? ¿Dónde están esperando esta definición? Claro, en el caso de Keiko Fujimori se encuentra ella en su sede partidaria, rodeada de su familia. Ella ha hecho un llamado a la calma, a que se espere con prudencia los resultados. Ha dicho que los va a respetar, ha dicho que hay que ser prudentes, que esperar con paz. Por el lado de Pedro Castillo, él se encuentra en estos momentos en la sede de Perú Libre en Cajamarca. Hay que decir también que se han registrado ya algunos conteos al 100%, conteos rápidos, ¿no? Que es una muestra de lo que son las actas reales. En estos momentos tenemos los datos de que en Lima Metropolitana, en Callao y en el extranjero, la mayoría es para el voto de Keiko, mientras que en regiones, la gran mayoría de regiones, está de parte de Pedro Castillo. Estamos entonces, Connie, a la expectativa de lo que pueda suceder con estos resultados. Recordemos que también el resultado del conteo rápido de Ipsos Perú al 100% arrojó que Pedro Castillo obtuvo un 50.2%, mientras que Keiko Fujimori logró 49.8% de los votos, esto en la segunda vuelta electoral. ¿Ven ustedes cómo se están caldeando los ánimos, la expectativa al máximo de ambas campañas? Sí, te escucho. Sí, lo que pasa es que había cierta tensión y se decretó un toque de queda, que por lo que veo no se cumple ni nadie se dio por enterado de eso, ¿no? Mira, aquí el toque de queda realmente no se respeta. Nosotros hemos estado ya acá hace varios días. Empieza normalmente a las 9 de la noche, pero hoy por ser día electoral se extendió hasta las 11 de la noche. Es media hora más de las 11 de la noche y las calles siguen atestadas de manifestantes, particularmente en el centro de Lima, que es en donde nosotros nos encontramos. No sabemos si realmente en otras zonas de la capital se esté respetando o no el toque de queda, pero al menos en el lugar en el que nos encontramos es masiva la afluencia de votantes, en este caso de Pedro Castillo. Estuvimos mostrando antes los de Keiko Fujimori y a la expectativa de lo que va a ser entonces ese primer resultado electoral que la OMPE debería dar en los próximos segundos. En breve ya Piero Corbeto, que es el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales acá en Perú, va a anunciar esos primeros resultados. Ya se está poniendo todo. Estamos viendo también una de las transmisiones. Ya en unos instantes la OMPE va a dar a conocer el primer conteo de los votos emitidos en esta segunda vuelta electoral. A esta hora está hablando, de hecho, Piero Corbeto, que es el jefe de la OMPE. Él ha asegurado que el resultado que van a presentar esta noche es un avance de lo que va a ser los resultados electorales. Él ha asegurado también que esto va a ser el reflejo de las actas replegadas de las mesas de sufragio más cercanos a los 104 centros de cómputo que están haciendo ellos en estos momentos. Ha aclarado Piero Corbeto también que falta aún llegar y procesar un porcentaje importante de las actas en lugares más lejanos, en los lugares que son rurales, en el voto emitido en el extranjero. Ha asegurado también que falta llegar un porcentaje importante de esos lugares. Estamos también a la espera. Él está hablando a esta hora. No sé si tenemos las declaraciones, pero en estos momentos está justamente dando ese primer balance oficial de esta jornada, Matías Coni. Muy bien, nos mantenemos conectados contigo, Andrea, de todas maneras, ahí en el pulso de la calle, pero vamos a conectar con Augusto Álvarez Rodríguez, un importantísimo, destacado analista político, politólogo peruano. Muy amable, gusto de atendernos a esta hora, que me imagino estás muy atento a lo que pasa en tu país. Cuéntanos, ¿cómo lo estás sintiendo, cómo lo están viendo a minutos del primer conteo oficial? Matías, Constanza, pues muy buenas noches. Ha sido una jornada intensa, en verdad, la del día de hoy y las últimas 8 semanas. Lo que ha sucedido es que finalmente hubo, como saben,
por lo menos en las encuestas, en las elecciones en el Perú se hacen dos maneras de medirlo, todos privadas y luego ya viene el conteo oficial. En la primera es un boca de urna y es medir lo que la gente te dice cuando sale de la votación. Y luego ya viene un conteo rápido, que acá le llamamos de esa manera, a lo que es una encuesta de actas, que ya es mucho más cercana a la realidad. En el primer trabajo apareció una diferencia de 50.3 contra 49.7 a favor de Keiko Fujimori. En la segunda apareció 50.2 contra 49.8 a favor de Pedro Castillo. Y esa es la situación en el momento actual. Esto es un empate, pero uno puede prever que me parecería, como consultando con expertos en estos temas, que Pedro Castillo ya está mucho más cerca de ser el próximo presidente del Augusto, discúlpanos, tú conoces de medios, estamos en vivo, nos vamos a conectar con la OMPE, que ahí están los resultados. Vamos. 511.514. Distribución de electores hábiles. 25.287.954. Electores residentes en territorio nacional. 24.290.921. Connacionales residentes en el exterior. 997.033. Padrón total de los peruanos habilitados para votar. Al 42.030%. Voto obligatorio en el Perú. Para que eso explica el alto nivel de participación, ¿cierto? Casi 78% ha votado hoy día. Exactamente. Recuerdo que en el 2016, cuando competían Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori también, esta es la tercera vez que Keiko Fujimori compiten consecutivamente, pasó exactamente esto. Ganó Kuczynski pero apenas, pero por muy pocos votos, menos de 100.000 votos, y pasó esto mismo, que no sé si era el mismo señor que estaba a cargo de la OMPE, que es el organismo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Bueno, hizo una explicación enorme de introducción, cuando el país está esperando. Ahí vamos, a ver. Resultados de fórmula presidencial. Esto es voto urbano. Actas contabilizadas al 42.030%. Partido Fuerza Popular. Candidata a la presidencia, Keiko Fujimori, 52.905%. Actas contabilizadas, 42.30%. Partido Político Nacional Perú Libre. Candidato presidencial, Pedro Castillo. 47.095%. No es chica la diferencia. Más de 5 puntos. No es tan chica como lo habíamos visto. ¿Está Augusto Álvarez con nosotros todavía? Augusto, nos gustaría que tú nos interpretaras estas primeras cifras, por favor. Claro que sí. Lo que tenemos en este momento es que esta es lo que está haciendo la OMPE, pero lo tiene a un porcentaje que no es al 100%. Entonces lo que sucede, y yo disculpen que estoy mirando no a la cámara, sino viendo en mi televisor, porque también lo veo desde acá. Sí, adelante. Lo que sucede es que es un conteo ¿a cuánto dijo? ¿Al 77%? Bueno, al 77% lo que sucede es que todavía faltan llegar mucho más actas. Entonces eso va a ir cambiando. No, de hecho dijo lo que dijo 42,030% de las actas contabilizadas. Y eso, Augusto, te agrego una cosa, que en el fondo la información que nos llegan es que esto es el voto, el voto más bien urbano, que sabemos que beneficia de Lima, digamos, que beneficia a Keiko Fujimori, por lo tanto no sería extraño que este resultado de 5 puntos de Keiko Fujimori por sobre Pedro Castillo, pero que no significaría un triunfo definitivo.
En modo alguno. Lo que tenemos es esta situación en la cual el país está muy partido, pero muy separado. Por ejemplo, Keiko Fujimori tiene una muy alta votación en Lima, una muy baja votación en el sur del Perú, donde en las ciudades y en las regiones de Tacna, Moquegua, Arequipa, el señor Castillo está ganando por 80%. Claro. Y entonces un país muy fragmentado, donde se ha partido totalmente, y lo que está implicando esa estadística, al 40%, es que va a cambiar muchísimo a medida que entren las actas desde las zonas más rurales y más andinas. Ahora, con 5 puntos porcentuales de diferencia, en Chile a esta hora marca muchas veces tendencia clara. Es raro que se cambie la tendencia, pero la explicación geográfica que tú nos das, con un blanco y un negro, con dos opciones tan marcadas, está total y completamente abierta esta elección. Eso es, a tu juicio, así, ¿no? Totalmente. Y de acuerdo a experiencias de elecciones pasadas, lo que hay técnicamente es un empate en este momento, pero es un empate que ligeramente le da un poquito más a Pedro Castillo, y lo más probable en este momento es que estemos hablando que el próximo presidente es Pedro Castillo. Augusto, y eso es interesante lo que tú dices, que lo más probable, digamos, es que pese a que acabamos de ver un primer resultado oficial que tiene a Keiko Fujimori 5 puntos arriba de Pedro Castillo, que lo más probable es que esto se revierta a medida que empiecen a llegar las actas del resto de Perú, ¿cierto? Porque a diferencia de lo que pasa, no sé, en un país como el nuestro, que no hay tanta división de acuerdo a las regiones o de acuerdo a la geografía, uno podría esperar, Augusto, que si estas mesas decimos aquí en Chile, ¿cierto? Si estas actas vienen de locales de votación, en su mayoría de Lima, Keiko Fujimori debiera haber tenido una diferencia aún mayor con Pedro Castillo, ¿cierto? Exactamente. Y la encuesta que hace Ipsos es bastante precisa, y lo que te está dando es un margen en el cual hay un empate, virtualmente hay un empate, y la verdad que cualquier cosa puede ocurrir. Pero si me fuerzas, o si no sé, si me regalaras $1 millón con la condición que tengo que apostarlo a uno, lo apostaría a Pedro Castillo. Ahora, aclarar que esta es la segunda vuelta, esta es la noche definitiva, o este es el proceso definitivo. De aquí sale el o la presidente del Perú. ¿Y cuáles son las reacciones que tú ves o prevés, si es que la opción que tú estás diciendo no es que sea tu preferencia, es lo que tú estás viendo como experto, se ratificara las próximas 24 horas en el Perú? Mira, lo que va a ocurrir, Matías, es un cambio importante. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir de reacciones primeras que son objetivas? El tipo de cambio ha subido de 3.80 a 4.10 ya en este momento, y se prevé que mañana va a seguir subiendo. Pero eso es un tema muy coyuntural. Lo que va a ocurrir es que la perspectiva de inversión en el país se va a deteriorar muchísimo, y lo que vamos a tener es una situación en la cual viene mucha incertidumbre, porque lo que han sido los planes expuestos por Pedro Castillo son planes que aluden a temas que en materia económica son, la verdad, que cavernícolas, porque lo que está hablando y propone es, por ejemplo, sustitución de importaciones, para que solo se pueda importar lo que no se produce en el país, o habla de expropiar y estatizar la minería, las telecomunicaciones y casi que todo lo que pase por delante. Si pasa un gato, lo va a querer expropiar. Entonces es un plan bastante atrasado en materia económica, y hasta ahora no se conoce las acciones concretas que tomarían, pero todo hace prever que lo que viene es un intento de radical en materia económica en el Perú. Augusto, ¿y tú ves alguna diferencia? Porque, digamos, a nosotros en Chile obviamente nos importa muchísimo lo que ocurra en Perú, no solamente porque son nuestros vecinos, ¿cierto? Sino también porque hay, por ejemplo, intereses económicos, ¿cierto? Chilenos en nuestro país. Y entiendo que la colonia, es la tercera colonia más grande en el mundo, está aquí en Chile, de peruanos, así que hay un vínculo estrechísimo, exactamente, siempre lo hemos tenido. ¿Tú ves alguna diferencia que afecte, por ejemplo, a nuestro país? O sea, la relación con los vecinos, si gana Pedro Castillo, diferente a Keiko Fujimori. No, ninguno en particular, y no ha habido ninguna expresión contra Chile en la campaña en modo alguno. Y ahora todo, pues, en la región está cambiando. Sospecho que si Daniel
Jadwe, se llama el Partido Comunista, Sí. que hasta donde entiendo tiene buenas posibilidades de avanzar a la presidencia en Chile, pues se van a llevar bien. Otra cosa, según tu experiencia electoral, si ahora con el 42% de los votos contabilizados tenemos este resultado que ustedes ven en pantalla, la OMPE, ¿qué ritmo de entrega de datos tiene para ir viendo si ya se clarifica un poco el panorama o debiéramos esperar hasta mañana? ¿Cuál es? No, hasta mañana. Lo más probable es que el resultado no esté en esta madrugada y que podamos estar teniendo un resultado, si no es mañana, hacia el martes. Porque lo que ocurre es que, sí, porque si es que el resultado fuera más fácil, si hubiera una diferencia, disculpe que he estado todo el día trabajando, si hubiera una diferencia más amplia, sería fácil decir quién ganó. Pero estando tan pegadita, van a buscar hasta el último voto, y eso lo que va a hacer es que el conteo puede estar demorando hasta el martes probablemente o el miércoles. O sea, podríamos tener 2 días de incertidumbre, y eso, Augusto, ¿cómo lo ves en términos de la reacción de la gente en las calles? ¿Podríamos ver alguna reacción, no sé, manifestaciones? Eventualmente choques entre grupos. Entre grupos, porque ahora vemos, nosotros tenemos la pantalla dividida. Estás tú, es cierto, en una parte de la pantalla, y a quien agradecemos además después, considerando el momento que está viviendo Perú, poder estar con nosotros a esta hora. Y en el otro lado de la pantalla hay seguidores tanto de Keiko como de Pedro Castillo celebrando en la misma Plaza San Martín. ¿Podríamos ver, si es que no se aclara el panorama de aquí a 1 o 2 días, enfrentamientos? Es la preocupación que existe. Mira, Constanza, esta segunda vuelta ha sido la más crispada que se recuerde en mucho tiempo. Te diría que en 40, 50 años no hay un recuerdo de una polarización tan fuerte en el país, donde el país se ha pero llenado de discusiones, las familias han discutido, en los empleos, en el trabajo, se ha vivido esta segunda vuelta con mucha intensidad, y lo que hay es tensión muy alta, porque hay la mitad del país ve que lo que ocurre es dramático en cualquier caso, y lo que hay es un país partido en dos, y esto va a ser complicado poder tener un aterrizaje suave, un soft landing a partir de todo lo que está pasando, pero es la gran misión que hay por delante. Augusto Álvarez Rodríguez, analista político, politólogo, director de RTV, muchísimas gracias por darnos estos minutos a la Televisión Nacional de Chile. Muy buenas noches. Esté muy bien, Matías Constanza. Un abrazo. Buenas noches, Augusto. Un abrazo. Y volvamos a la calle. Ahí está Andrea Aguilar, ahí en el corazón donde está pasando todo allá en Lima. Andrea, ¿cuál es el ambiente después de este primer conteo oficial? Bueno, lo ven ustedes, Connie, Matías, en imágenes. Están hablando desde el balcón de esta sede de Perú Libre, aquí en el Paseo Colón. Recordemos que parte de los seguidores de Pedro Castillo se encuentran aquí reunidos a la espera, obviamente, de unos resultados que resultaron ser en principio favorables para Keiko Fujimori, con un 43% apenas de los votos escrutados. Recordemos que tiene 47.095% Pedro Castillo hasta ahora y 52.9% de Keiko Fujimori. Parte entonces del ambiente, vamos a ver si podemos hablar a algunas personas acá. ¿Cómo está, señora, para Televisión Nacional de Chile? ¿Cómo recibe usted ese primer resultado electoral? Bueno, estamos a la espera, no podemos decir nada todavía, ¿no? Estamos esperando. ¿Qué expectativa tiene de que pueda suceder en las próximas horas con estos resultados? Bueno, ahorita estamos esperando los votos de las provincias, que aún demoran, y me imagino que estos votos también todavía son de la ciudad, ¿no? De la capital. Entonces tenemos esa esperanza que todavía falta, ¿no? Hay que esperar y ser prudentes, ¿no? Sí. Gracias. Bueno, parte entonces de las impresiones que tenemos acá, Connie, Matías, de las personas que están a la expectativa. Recordemos que se había dado una fiesta acá en este centro de Perú Libre, y han estado como variando los estados de ánimo. Primero dijeron que había fraude, luego una fiesta, cuando este segundo flash informativo le daba una ventaja mínima a Pedro Castillo, y hasta ahora los ánimos vuelven a bajar, la expectativa vuelve a subir. Están armando también alguna vigilia hacia la Oficina Nacional de Procesos Electorales aquí en Perú, que queda todo muy cerca. Recordemos que en estos momentos estamos aquí en
el Pasaje Colón, una de las zonas emblemáticas del centro de Lima. Unas cuadras más allá están los partidarios de Keiko Fujimori, y en estos momentos estamos viendo que avanza hacia la Oficina Nacional de Procesos Electorales parte de la caravana. Han hecho varias rondas alrededor de esta zona que es el llamado Cercado de Lima. Parte entonces de este ambiente que se está viviendo allá. Los escucho si tienen alguna pregunta. Sí, dos cosas te quería preguntar. Una, ¿cómo fue el momento? Porque nos dice Andrea, ¿cierto?, cómo ha ido cambiando el ambiente a medida que se han ido conociendo algunos sondeos. Pero, ¿cómo fue el momento en que escucharon ahí los seguidores de Pedro Castillo el resultado que no era favorable, al menos con este primer resultado oficial, a su candidato? ¿Qué pasó ahí en ese momento? Y lo otro es, ¿a qué hora se espera que haya nuevos conteos oficiales? Bueno, frente a la primera pregunta, los ánimos, como les contaba, bajaron. Había una fiesta y se había empezado a generar todo un ambiente, habían batucadas, había música. Cuando sucedieron este primer conteo de votos oficiales, bajaron los ánimos, aunque ustedes ven cómo está en estos momentos el centro de Lima, continúan sonando los pitos de los autos y también obviamente la gente, sobre todo a la expectativa. Sobre tu segunda pregunta, también ver lo de la OMPE puede durar días, Joni. Recordemos que en estos momentos es apenas un poco más del 42% de los votos que están escrutados, y eso podría entonces tardar, si no esta madrugada, tal vez el día de mañana. Podrían seguir contando los votos porque faltan específicamente los votos de las áreas rurales, los votos del extranjero. En el extranjero, al menos según el conteo de votos rápidos de Ipsos, ganaba Keiko Fujimori, mientras que en la selva y en los sectores rurales estaba ganando con fuertes porcentaje Pedro Castillo. Entonces, parte del ambiente que se está viviendo aquí en estos momentos en Perú se está empezando también a partir. Les mencionaba una caravana, han abierto también la sede del partido en donde se está viviendo la expectativa también de lo que va a suceder en las próximas horas y sobre todo a la espera de ese nuevo informe de la OMPE que podría darse ya en horas de la madrugada. Sabemos que tú estás ahí fuera del comando de Pedro Castillo, sin embargo Pedro Castillo está en Cajamarca, no está ahí en Lima. Keiko Fujimori está probablemente en ese lugar que tú señalaste, a pocas cuadras de la Plaza Colón. Pero la pregunta es si es que está previsto que alguno de los candidatos dé alguna impresión de estos primeros conteos o se guardarán hasta que haya un panorama más claro. ¿Tienes información al respecto, Andrea? Sí, lo que había dicho inicialmente Keiko Fujimori era que ella iba a esperar el conteo oficial de los votos. Ese conteo ya está, ese conteo le está dando una ventaja, así que lo más probable, Matías, es que tengamos algún tipo de pronunciamiento en los próximos minutos por parte de la candidata de Fuerza Popular. Recordemos que en el caso de Pedro Castillo, él ya se había pronunciado, se había dirigido, justamente lo mencionabas tú, desde la provincia de Cajamarca, en donde su lugar natal había pedido inicialmente que se esperara con prudencia, pero sobre todo que fueran vigilantes con los votos. Lo que dice su partido es que los votos rurales son los que hay que custodiar como si fueran oro, porque sería lo que le podría dar a ellos la victoria en estas elecciones muy polarizadas. Estamos entonces, Matías, a la espera de que se pueda producir entonces este pronunciamiento por parte de Keiko Fujimori, que en estos momentos, con el 43%, 42% de los votos, está encabezando este conteo oficial. Qué peligroso, este primer resultado que nos da un 52% y Pedro Castillo un 47%. Qué peligroso sería que alguno de los candidatos tomara el riesgo de hablar y dándose... por el caso de Keiko Fujimori, de dándose ganadora, cuando sabemos que la composición del voto que está hasta ahora contabilizado es muy, muy posible que se dé vuelta, o al menos que varíe mucho. Por lo tanto, si habla Keiko, seguramente hablará de manera bastante neutral para no generar expectativas que después se puedan revertir. Claro, llamando a la calma, como lo ha dicho, y a la espera, con paciencia, de que se cuenten los votos, porque lo que explicamos es una característica muy propia de Perú. Hay otros países también en Latinoamérica que tienen composiciones también parecidas, donde se divide, ¿cierto? La zona sur vota de una manera, la zona norte de otra, o el sector urbano versus el sector rural. Aquí Lima es sin duda el fuerte
de Keiko Fujimori y también un poco la parte norte de Perú versus el sur, que de frentón, en el caso del Cusco, ¿cierto? Era como 80% Pedro Castillo versus 20% de... Andrea, te dejamos para que para que tú puedas ubicarte en algún lugar que puedas transmitir mejor y para que estés reporteando y nos mantenga informados. Andrea, muchísimas gracias. Buenas noches. Ahí estábamos en las calles de Lima y estábamos explicando esta composición del voto. Exactamente. Por eso todavía están todos muy cautos, porque tú lo comparabas con Chile, Matías, y es importante mostrar la diferencia. En nuestro país, si tuviéramos el resultado con un 42% de las mesas escrutadas y una diferencia de un 5%, tal vez tendríamos una clara. tendencia más o menos clara. Pero acá faltan los votos de los sectores rurales, que se demoran más en ser escrutados, en ser contados, y el primer conteo oficial que tuvimos es en base al voto y a las mesas de Lima, donde Keiko Fujimori, por supuesto, tiene fortaleza, y por lo tanto hay que mirar con cuidado esas cifras. Y falta voto extranjero que en teoría, hay que ver los números, le da una fortaleza a Keiko Fujimori. Y los números previos así lo han señalado. Que Keiko son 980.000 votos aproximadamente allí, que no es poco, donde Keiko Fujimori habría sacado ventaja. Por lo tanto, quedan 2 espacios, uno beneficioso para cada uno. Esto está totalmente abierto. No es como la última elección chilena o como estamos acostumbrados, en que se va actualizando minuto a minuto, permanentemente. No, aquí a lo mejor mañana tendremos un nuevo conteo. O durante la madrugada. Lo interesante es que primero, en el primer conteo, Keiko arriba. En el segundo, Castillo. En este, Keiko. Por lo tanto, va a ser más difícil que quien pierda acuse un fraude claro. Exacto. Porque ya se ve que esto está muy líquido y muy abierto. Y como está muy líquido, muy abierto, vamos a tener que esperar. Nosotros nos tenemos que ir porque faltan 3 minutos para la 1 de la madrugada, pero toda la actualización de lo que está ocurriendo en Perú con esta estrecha segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, las puede ir siguiendo en el canal 24 horas, por supuesto, y en todas nuestras plataformas. Nosotros despedimos el Estado Nacional, bastante particular como lo ha visto. Ha tenido de todo. El próximo domingo no va a ser tan distinto porque vamos a tener elecciones, pero en Chile. Exactamente. Segunda vuelta de 13 regiones. 13 regiones elegirán al gobernador o gobernadora. Connie, ha sido un gusto como siempre. Y nos reencontramos el próximo domingo. Que tengan una muy buena semana. Buenas noches. Chao, gracias por venir.